Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, la noticia de esta tarde, después de la cosa de Puigdemont, de la que también hablaremos, es el anuncio de la señora Guardiola, presidente de la Junta de Extremadura, de que convoca la del casco. ¿Por qué hacen eso del casco? ¿Señor, no son conscientes de que parecen todos la hormiga atómica? Bueno, da igual. Que convoca elecciones el 21 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque no le ha apoyado Vox los presupuestos que ella presentaba. Bueno, hay que decir que no se los ha apoyado Vox ni nadie más. Siempre da la impresión de que Vox tenga la obligación de apoyar los presupuestos que presenta Guardiola. Pues no. Vamos a ver, yo entiendo la desesperación de mucha gente que piensa que en este momento lo que hay que hacer es que todo el mundo se una contra Sánchez. Lo entiendo bien. Lo entiendo bien. El problema siempre es exactamente dónde, en qué y para qué, ¿no? La señora Guardiola, cuya legitimidad democrática evidentemente nadie discute, es la misma que llamó a la gente de Vox racistas, homófobos, machistas y no me acuerdo cuántas cosas más. La señora Guardiola es una señora que en otro tiempo habría estado en el PSOE. Como ahora el PSOE se ha convertido en una secta destructiva, pues está en el PP, pero forma parte de ese PP con el que jamás Vox podría entenderse porque sencillamente representa otro proyecto de país y esto es una cosa que me parece que todos debemos ir entendiendo ya. Vox es un partido concreto, no es una muleta de otro. El PP es un partido, no es tampoco una muleta de Vox, aunque a veces se comporte como una muleta del PSOE, pero esto es otra historia. Santiago Abascal inauguró el curso político aquí en el Gato al Agua explicando cuáles son las líneas. La verdad es que se lo tuve que sacar con sacacorchos, pero nos salió al final las cosas que son irrenunciables en materia de pactos para Vox con el PP. Política migratoria, política energética, política agraria y seguridad. Bueno, está claro, es decir, es su perfil. Y no puede bajarse de ahí porque entonces dejaría de ser Vox y la gente que le vota pues dejaría de votarle, votaría al PP, claro. Ahora en la paposfera la consigna es Vox revienta los presupuestos de Extremadura. Bueno, a ver, sería mucho mejor, yo estoy convencido, que se hubieran puesto de acuerdo. Bien, en otros sitios se han podido poner de acuerdo. ¿Por qué en Extremadura no? Me parece que la pregunta es esta. Otro sí digo, ya que hay tanto jurista en la mesa hoy. ¿Esto qué tiene que ver en realidad con echar a Sánchez o no? Claro, no cabe duda de que hay una amenaza evidente para la libertad en España y para la continuidad misma de la nación, que es Pedro Sánchez. ¿Podrá llegarse en su caso a un pacto de gobierno o no después de las elecciones? Pues ya veremos. Y estaría francamente bien, pero hay que recordar lo fundamental. Lo que le hace falta a España no es un cambio de un señor por otro señor, lo que le hace falta a España es literalmente una rectificación del sistema. Remito al artículo de nuestro compañero Alejo Vidal Cuadras este fin de semana en Voz Populi. Todos deseamos un acuerdo de las derechas, como dice Marion Maréchal Le Pen para el caso francés, pero de las derechas, no con una especie de sucedáneo del PSOE y para construir otra nación, no para prolongar la agonía en la que estamos inmersos. ...21:48, 20:48 en Canarias... entre Puigdemont y Guardiola, la verdad... ...lo de Puigdemont... ¿Usted qué piensa? Vamos a hacer una porra... Vamos a tener que resucitar aquel teléfono que había de llamadas para que la gente diga lo que opina, ¿no? Porque, vamos a ver... No me diga que no se ha enterado usted. Bueno, titulares. Pues claro que Junts dice que va a romper con Sánchez. Va a romper con Sánchez, pero no le va a dejar caer. Entonces, ¿para qué rompe? Pues para hacer el paripé. Y esta es en realidad la pregunta a la que tendría que contestar en su caso el público si tuviéramos otra vez el teléfono de llamadas. ¿Va a haber o no moción de censura? Que esta es la cuestión clave. No la va a haber, ya se lo digo yo. Es verdad que Sánchez está atrapado por sus pactos con golpistas, terroristas y demás, pero Puigdemont también está atrapado por sus pactos con Sánchez. No puede salir de ahí y al mismo tiempo no puede quedarse. Es una situación endiablada y nunca mejor dicho.
Mientras tanto, Sánchez en lo que está es en aquello de Simón Bolívar, la guerra-muerte. El decreto de guerra-muerte fue el pronunciado este fin de semana, creo que fue en Castilla y León, pero bueno, lo han repetido luego todos los acólitos, guerra-muerte a la derecha. ¿Por qué? El resumen es el siguiente. Sí, vale, somos unos ladrones, unos puteros y unos mentirosos, pero es que el PP es un asesino. Mira a Mazón, que ha matado a la gente con la Dana. Mira a Ayuso, que ha matado a la gente con las residencias. Mira a Mañueco, que ha matado a la gente con los incendios. Mira a Moreno Bonilla, que mata a las mujeres de cáncer de mama. Ese es el discurso. ¿Se lo comprará alguien? Pues seguramente sí, pero da un poco la medida de la desesperación en la que se encuentra este caballero. Es, ya digo, la guerra-muerte. Guerra-muerte, entre otras cosas, porque es la última escapatoria que le queda en lo que ya es un escándalo permanente todos los días, ¿verdad? Con la cuestión de la corrupción. Hay dos novedades importantes, tres en realidad. Quizá la más relevante es que Vox haya pedido que se registre la sede del PSOE por el riesgo de destrucción de pruebas. ¿Pruebas de qué? De la financiación ilegal. El exgerente o tesorero, lo que va el señor Moreno, se ha llevado copia de la documentación que mostraba los pagos en metálico a Sánchez, por ejemplo. Es que aquí hay muchísimo tomate. Así está Sánchez como está. Así está Sánchez como está, intentando controlarlo todo y descabezar a la UCO como sea. En realidad la reforma Bolaños, que mañana aprobará el Consejo de Ministros, apunta ahí. De lo que se trata es de que Moncloa controle todavía más la justicia, con las instrucciones de los casos que pasarían de los jueces a los fiscales y el control también de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. ¿Para qué? ¿Para favorecer la justicia en España? Venga, hombre, todo el mundo sabe para qué. Para frenar lo más posible los casos de corrupción. Y dirá usted, ¿y no se levantan los fiscales? Pues mire, muchos sí. Pero este fin de semana había un acto de fiscales, jefes de área y provinciales al que acudía Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, y todos se pusieron en pie para aplaudirle. Sí, en fin, que estamos así. Y en política internacional ganó Milei. Yo le aconsejo que lea el artículo de Carlos Esteban en Aquí Diario hoy, porque es muy divertido. Claro, o sea, ha visto usted lo que nos han contado toda la semana pasada, ¿no? Era el hundimiento de Milei. Ahora es muy divertido leer los comentarios de los mismos que vaticinaban esto para explicarnos que en realidad, bueno, sí ha ganado, pero no sé, casi que no ha ganado. En fin, bueno, es una vergüenza. Ha ganado, ha arrasado. Aquí veíamos con Daniela Carrasco, politóloga chilena, que estará hoy, si no falla nada, con nosotros también, la complejísima circunstancia política argentina. Quizá lo que ha pasado, quien mejor lo resume es Carlos Esteban en este artículo que le digo de Aquí Diario. Lo más importante en realidad es que el peronismo está muerto. Igual resucita, pero está muerto, cosa que era completamente imprevisible. Lo natural habría sido que el peronismo, eso que recibe ese nombre, en fin, sacara partido de las muchas grietas que le han salido al edificio de Milei, que son muchas, pero no, la gente no quiere. Esta es la gran novedad, en fin. Y si quiere usted que diga viva la libertad, carajo, pues lo diremos. Mejor que lo diga Óscar Rivas, que le queda mucho mejor. Don Óscar Rivas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, viva la libertad, carajo. Y ¿ves? lo digo fuerte y claro, ¿no? Yo estoy encantado, es decir, pero he de reconocer que a mí me ha sorprendido la victoria de Milei, sobre todo por todo aquello que escuchabas y porque, como tú bien dices, Esparza pues tiene fisuras en el edificio, ¿no? Pero a lo que se ve, esas fisuras son muy perdonables para los argentinos que llevan décadas padeciendo el saqueo de los comunistas. Es decir, lo digo ahora y lo diré después, que es que la líder peronista, Cristina Kirchner, está condenada por haber robado a los argentinos 600 millones de dólares, que se dice pronto, 600 millones de dólares. Entonces, bueno, ¿qué son las fisurillas que tiene el edificio de Milei en comparación con esto, ¿no? Es decir, han saqueado durante muchas décadas, con lo cual los argentinos no quieren repetir y yo creo que hacen bien, ¿no? Después yo creo que tendremos ocasión en el programa de profundizar un poquito más. Don Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo creo que en un momento interesante, por lo menos. Yo creo que una encrucijada de la legislatura, Sánchez tendrá que ver cómo sigue. Desde luego va a seguir
con falta de legitimidad, porque la falta de el apoyo de Junts es posible que él se ría y no necesite, pues no va a cambiar nada. En realidad, mientras no haya un apoyo a una moción de censura, pero sí que ha perdido toda su legitimidad, en el sentido de que la coalición de gobierno, ¿en qué se apoya? Ya si no tiene la mayoría, si no tiene la representación de todos, pues en realidad la legitimidad del gobierno actual se cae por su peso. Ella puede decir en León, fue en León el otro día. León, ¿no? Sí. León, sí. Entre otras cosas porque como también va a haber elecciones dentro de poco, creo que son el 13 de marzo, ¿no? En Castilla y León, ¿no? Es decir, que hay elecciones ahora en Andalucía antes, en Andalucía son en diciembre. Yo creo que aparte hay una cosa que a considerar, al margen de todo lo que tú has dicho, que puede que tengas razón, pero hay una cosa a considerar y es que el candidato del Partido Socialista va a ser Miguel Ángel Gallardo. ¿En Extremadura? Sí, señor. En Extremadura, con lo cual la señora Guardiola se está frotando las manos. Ya tienen además ya me diréis el eslogan. Con el afer del hermanito y con Sí. Miguel Ángel Gallardo de candidato enfrente, pues es probable que arrase. Lo más lógico es que arrase. Por tanto, ni un extremeño sin enchufe. No me extraña va a ser el eslogan de que Gallardo, haya claro. intentado el oportunismo de las elecciones inmediatas, ¿no? En principio, ahora, a mí la verdad es que en la medida en que veo que, por otro lado, es verdad que el candidato es malísimo, que el momento del PSOE en Extremadura es malísimo, etcétera, pero también es cierto que no es bueno en general para la intención de todos, al menos la que yo comparto, que es echar al presidente de gobierno, el que se produzca una división tan clara como la que va a producirse entre Vox y el Partido Popular a raíz de estas elecciones. No es el momento más oportuno. Don Jesús, bienvenido, buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿qué tal? Pues la verdad es que bastante contenta de estar hoy y poder comentar con vosotros esa victoria de Milei, que tiene a todos los zurdos del mundo absolutamente desesperados. Y yo creo que a Óscar le pasa lo que nos pasa a todos de vez en cuando, y es que caemos en la tentación de creer en alguno de esos medios ensobrados que siguen presentándonos la información como quieren que sea y no como la realidad es. Lo que yo creo que está clarísimo es que todas las encuestas de intención de voto, todas las noticias que nos han llegado desde Argentina y que han llegado a España, pues estaban convenientemente trufadas por todos aquellos que querían seguir impulsando a los argentinos, ¿no?, a tener miedo a Milei. Los argentinos han decidido en libertad, los argentinos han decidido que efectivamente, aunque el barco tenga algunas fisuras, lo que no quieren es volver a la etapa anterior, y desde luego lo que está claro es que Milei a partir de ahora va a tener muchísima más capacidad de modificar las leyes y por tanto de ejecutar realmente todas esas políticas que ha ido muchas veces solo esbozando, porque sin el legislativo, sin el apoyo del legislativo no podía. Pero luego, simplemente, el tema de Puigdemont, un breve comentario. Esto forma parte del teatrito que están montando, que empezó a montar el otro día Míriam Nogueras con sus declaraciones después de la sesión del control al gobierno, para que parezca que efectivamente el PSOE tiene intención de sacar presupuestos y no va a poder sacarlos porque no quiere Junts, cuando todos sabemos que el proyecto de presupuestos que va a traer es absolutamente descabellado, solo pretende tomarle el pelo a Trump y le va a salir mal, y necesita una muletilla que diga que no va a aprobar los presupuestos, como si de verdad no estuvieran de acuerdo. Por supuesto que Puigdemont y Sánchez están de acuerdo, se harán la foto, y lo único que quieren hacer con esto es seguir engañando a los españoles, espero que por poco tiempo. Ana, bienvenida, buenas noches. Le recuerdo a usted, porque hemos visto que hay mucha confusión, cuando Milei ganó las elecciones presidenciales. Las legislativas, que son otras, evidentemente no, y tenía un grupo muy pequeño de apoyo en el Parlamento. La novedad de estas elecciones es que eran parcialmente, o mejor dicho, de una parte del legislativo, es que ha ganado de una forma imprevisible, con lo cual efectivamente ya tiene músculo legislativo para poder llevar a cabo reformas que de otra forma el Parlamento le habría parado. Y esta es la cuestión, pero bueno, luego hablaremos con Daniela Carrasco de esto largo y tendido. Antes de marcharnos, habrá visto usted la nueva alerta de apagón, ¿verdad?, de la semana pasada. Que aquí no... En fin, pues eso, hay otra alerta de apagón. ¿Por qué? Pues porque las eléctricas dicen que
con este sistema no damos abasto. Ya lo sabíamos, no se ha hecho nada de lo que se tenía que haber hecho para evitar el problema. Y a usted que está en su casa lo que se le plantea es, bueno, ¿y si me vuelve a pasar, qué hago? Bueno, pues mire, usted por dónde el sistema de comunidad solar de baterías le permite a usted tener un recurso, cosa que es muy importante. Jesús Cubero, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Las baterías domésticas, recordemos, porque todos tenemos en la cabeza los viejos acumuladores aquellos que, bueno, tampoco es que no funcionaran, pero ahora es mucho más sencillo y además energía renovable. Totalmente, porque bueno, como bien has dicho, existe un riesgo de apagón en España porque el sistema eléctrico está experimentando variaciones de tensión que podrían poner en riesgo la estabilidad del suministro. Por tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer los ciudadanos y las empresas es protegernos ante esos posibles cortes de luz y lo mejor es a través de las baterías domésticas, que son hoy en día la mejor herramienta frente a un corte de energía. ¿Cómo funciona? Pues básicamente se produce un apagón, la batería entra automáticamente en modo respaldo y la casa, por tanto, sigue encendida. Pero además, y lo más importante es que cuando no haya apagón, estas baterías igualmente permiten ahorrar todo el año, porque almacenan electricidad cuando el precio es más bajo y la liberan cuando la luz está más cara. Por tanto, es una forma muy inteligente porque ganas seguridad y al mismo tiempo ahorras. Una pregunta elemental. Esto, imaginemos que yo no tengo energía solar en casa, ni autoconsumo remoto, ni nada. ¿A vuestras baterías puedo acceder también? Totalmente. Con las baterías que tenemos en Comunidad Solar y además el acuerdo que hemos hecho ahora mismo con uno de los fabricantes líderes a nivel mundial en tema de baterías de alta eficiencia y larga durabilidad, lo que podemos lograr gracias a estas baterías de Comunidad Solar es que sean compatibles tanto con instalaciones solares existentes, como ya hemos hablado otros días del autoconsumo remoto, pero también pueden funcionar con cualquier instalación que tenga en casa conectándose a la red. Y ahora que estás contando esto, yo me estoy cavilando que en realidad a mí eso me permite utilizarlo todo el año, ¿no? Aunque no haya apagón. Quiero decir que al final es un acumulador con lo cual yo puedo cargarlo cuando más cara es la factura y tirar de ahí. Eso es, porque al final la batería es pues, como si fuera una batería, vamos a ponerle, de un móvil. La diferencia es que efectivamente carga cuando más barata es la electricidad, por tanto la electricidad se queda almacenada y se libera cuando es más cara, por tanto estás ahorrando continuamente. Pues más información aquí, ¿no? En comunidadsolar.es. Además, si yo no recuerdo mal de vuestra web, aunque es verdad que hace unas semanas que no lo miro, incluso tenéis varios modelos, ¿no? Disponibles en función de necesidades. Totalmente. Y tal. Eso es. Y bueno, no hace falta más que llamar o bien entrar en la página web y directamente pues puedes dejar tus datos, o bien si llamas por teléfono no es necesario que dejes ningún tipo de mensaje de voz porque tu teléfono ya quedará memorizado y te llamamos al día siguiente. Y usted cuénteselo todo, porque esta gente desde el principio se dedicó fundamentalmente a resolver problemas de consumidores de carne. Vamos a ver, cuénteselo todo dentro de un orden, todo lo relevante, porque ellos seguro que tienen una solución a medida para usted. Jesús Cubero, gracias mil. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. 980-28-12, la Comunidad Solar. De verdad, pruebe, es que vale la pena. Que nacieron para eso, en fin. Otros nacieron para llenar Andalucía de placas en lugar de olivos. Estos no. Nacieron para ayudarle a usted. En fin, venga, a la publicidad y a la vuelta hablamos de Milei. (22:08), 21:08 en Canarias. Milei. ¿Qué ha ganado? Y ha ganado además arrasando. Y sobre todo si tenemos en cuenta las expectativas creadas. Creo que tenemos, bueno, vamos a ver, tenemos la voz del propio Milei contándolo la otra noche, cuando salían de madrugada, ¿no? Lástima. Bueno, lástima porque no ha dado tiempo. ¿Sabe usted por qué no ha dado tiempo? Porque estamos preparando lo de Valencia de mañana. ¿Qué tiene usted que ir? Bueno, luego entraremos un poquito más en detalle. Resultados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el mapa? Vamos a ver el gráfico con los resultados para que usted se haga una idea. No se votaba el conjunto del Parlamento, se votaba una parte no obstante sustancial, tanto del Congreso como del Senado, los resultados de la Libertad Avanza, que era un partido inexistente antes, que es un partido de aluvión montado con retales de aquí y de allá, pues ha sido muy importante.
y el Frente de Izquierda pues ha quedado fatal, pero fatal. Bueno, me parece que, por cierto, tenemos las imágenes de Milei cuando salía a festejar con sus militantes mire, 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 mire. Está bien, ¿eh? Bueno, así hablaba Milei. Tenemos una oportunidad histórica e irrepetible como país. Tenemos la responsabilidad de dejar de lado los intereses partidarios y pensar como país. Confiamos en que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo para lograr aprobar los cambios que la Argentina pide a gritos hace ya tantos años. En definitiva, muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a los argentinos. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hagamos grande Argentina nuevamente! Muchas gracias. Lo dice mucho mejor Milei que Oscar Rivas, para que no lo vamos a engañar. Sí, pero es original. Yo soy una mala copia. Daniela Carrasco, muy buenas noches. La semana pasada, ¿qué tal? La semana pasada, el viernes, en el Gato de los Usuarios, hablábamos de la situación política en general en Hispanoamérica y muy en particular del caso argentino, efectivamente, ante estas elecciones, donde la verdad es que Milei ha estado por encima de todas las expectativas. Hola, José Javier, muy buenas noches. Un saludo desde Santiago de Chile. Y sí, estuvimos el viernes conversando sobre los posibles escenarios de las elecciones legislativas de Argentina y bueno, yo creo que las predicciones que podíamos observar en las distintas encuestas ganaron o nos dejaron con muchas sorpresas, ¿cierto? Y por lo cual nos deja planteado una interrogante sobre el rol que le estamos dando a las encuestas al momento de hacer predicciones de los resultados. Porque finalmente nosotros podemos observar que todos los resultados que observamos el día de ayer es una completa derrota del peronismo y claramente una victoria de la Libertad Avanza y claramente para el gobierno del presidente Milei. Muy significativo desde mi punto de vista la incapacidad aparente del peronismo para resucitar a pesar de todo lo que le ha pasado a Milei en los últimos 3, 4, 5 meses. Vamos a ver. El peronismo, para quien no lo sepa, se ha convertido desde hace 20-25 años en una fuerza política que en realidad se parece al general Perón solo en el nombre. Se ha convertido en la práctica en un sistema clientelar semimafioso de control social y político, pero justamente por eso me llama tanto la atención que no haya tenido fuerza para reaccionar. Así es, bueno, sin duda el peronismo sufrió una derrota en casi todos los distritos electorales. Y un dato curioso es que suma más de 20 años sin victorias legislativas nacionales, o sea, en estas elecciones de medio término. Y claramente nosotros podemos afirmar, ¿cierto?, que finalmente, y tal como sostuvo el presidente Milei en su discurso, que los argentinos le dijeron basta al populismo y vieron con buenos ojos el acercamiento, por ejemplo, del presidente Trump con sus ayudas financieras y también de los préstamos del FMI, ¿cierto?, para sostener el peso argentino, que todos vimos hoy, ¿cierto?, que amaneció como una moneda muy fortalecida. Entonces aquí nosotros vemos que hay un rechazo al peronismo, un gran rechazo a toda la corrupción de personajes como Cristina Kirchner, ¿verdad? Y claramente es un retroceso, tal como hablábamos en el programa del día viernes, de las ideas de la izquierda en Hispanoamérica. Así que son muy buenas noticias para el continente. Hemos visto felicitaciones, por supuesto, de Trump, pero también de Meloni, de Alice Weidel, de Alternativa por Alemania, pero también de Merz. O sea, todo el mundo está arropando a Milei. Y en Chile, ¿cómo lo habéis visto? Porque allí tenéis lo que hablábamos la semana pasada del Partido Republicano de Kast, más las otras fuerzas que están apareciendo, que en principio tendrían que hacer convergencia con él.
Claro, sí, bueno, efectivamente distintos líderes de opinión a propósito de las encuestas veían y pronosticaban una derrota o un escenario débil para la coalición oficialista de Milei, ¿cierto? Que podía tener una repercusión en el escenario político chileno para las próximas elecciones presidenciales que tenemos ahora en noviembre. Sin embargo, esto reafirma y le otorga fuerza a las ideas de las derechas, principalmente al Partido Nacional Libertario, ¿cierto? Que ahí va liderando Johannes Kaiser, quien ha tenido justamente un acercamiento a las ideas económicas y programáticas del presidente Javier Milei, y que curiosamente las encuestas que aparecieron el día de ayer y el día de hoy, vemos que ya se ha instalado justamente como la tercera posibilidad en las elecciones presidenciales de Chile con intención de voto. Entonces aquí nosotros vemos que, y hablando un poco del escenario chileno, si bien tenemos en primer lugar en las elecciones la candidata comunista, en segundo lugar se mantiene José Antonio Kast del Partido Republicano y en tercer lugar Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, lo cual claramente es una victoria tanto desde el nivel político como a nivel cultural, y esto se refuerza justamente con la victoria de la Libertad Avanza en Argentina. Has dicho, ya la última pregunta que te hago y no te molesto más, porque has dicho una palabra que ahora mismo se pronuncia y muere un unicornio, que es la palabra encuestas. O sea, que las encuestas de Argentina han sido un desastre. Sí, completamente, completamente. Y aquí nos hacemos la interrogante de, bueno, finalmente las encuestas pueden estar respondiendo a quienes las solicitan, ¿cierto? Entonces nos podemos hacer la consulta sobre cuál es su eficiencia metodológica o finalmente con qué nociones se buscan instalar ciertos resultados o cómo se realizan, por ejemplo, las preguntas, ya que las preguntas pueden inducir justamente a la respuesta de la persona que es encuestada. Y eso nosotros lo vemos tanto en Argentina, lo hemos visto en Chile y también se ha visto en distintos lugares del mundo donde finalmente muchas veces se observa un voto silencioso, que finalmente le gana la realidad a las encuestas. Qué interesante. Daniela Carrasco, gracias mil por estar aquí con nosotros esta noche en El Gato al Agua. Un placer, muy buenas noches y un saludo desde Santiago de Chile. Gracias, buenas noches. Bueno, pues esto es lo que hay. Tú tenías ganas de hablar de Milei, ¿no? Yo la verdad que sí, sobre todo de esto último que ha apuntado sobre la validez de las encuestas, ¿no? Nosotros en Vox hemos dicho siempre que no creemos en las encuestas, no confiamos en las encuestas y sobre todo nunca tomamos decisiones en función de las encuestas. Y creo que todos los españoles y por extensión, ¿no? Ya lo estamos viendo en Latinoamérica, en Argentina, en tantos países. Todo el mundo pierde la confianza en las encuestas porque lo que se está demostrando ya no solo es que no estén bien hechas, sino que están diseñadas precisamente para orientar el voto, ¿no? Lo que se pretende es, bueno, pues igual que aquí pretenden el llamar contra qué horror, que viene Vox, entonces hay que asustar a la gente, ¿no? Decir que tienen para intentar, ¿no?, contrarrestarlo. Bueno, pues esto mismo ha pasado en Argentina, ¿no? Ha pasado en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo. Es decir, ya no son solo los medios ensobrados, sino que son los encuestadores también ensobrados que lo que están buscando es mover el voto. Entonces, claro, yo creo que además Milei lo que ha demostrado, un movimiento como el de Argentina, lo que está demostrando es que todos estos métodos tradicionales que estaban intentando silenciar las voces disidentes del establishment político que se había establecido, pues tienen los días contados, porque las redes sociales, como muy bien nos contó Agustín Laje cuando estuvo ese día en el auditorio de Pablo VI del CEU, las redes sociales son la nueva herramienta de los partidos políticos emergentes para llegar a todo el mundo. Entonces, ya pasó con Elon Musk y su adquisición de Twitter, que propició la llegada de Trump al poder, comunicadores como Agustín Laje, que han ayudado a Milei, ¿no?, a establecerse, y de ahí, bueno, pues si vosotros os vais ahora mismo a ver las cuentas de Twitter de Santiago Abascal o de Feijóo, pues veréis que la cuenta de Santiago Abascal ya tiene más de 1 millón de seguidores y, sin embargo, la cuenta de Feijóo no acaba de despegar. ¿Por qué? Porque al final la gente, cuando puede recibir el mensaje claro, le gusta recibir el mensaje claro y va a aquella fuerza política que le dice las cosas claras y como son. Y porque para escuchar
opiniones distorsionadas, ya están los medios ensobrados. Jesús Centrillo. No, yo la verdad es que creo que estáis quizás haciendo demasiado. La última encuesta en la Argentina fue el 23 de septiembre, es decir, que fue las elecciones de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que determinó la victoria de Kicillof y el partido de la señora Kirchner, en definitiva el peronismo, como te he dicho antes, aunque es un peronismo diferente, pero bueno. Yo creo que después de esto, creo que ha sacado un 10% más de votos en la provincia de Buenos Aires que sacó hace 2 meses. Estamos hablando de hace 2 meses. Que al margen de las encuestas es la realidad y ha pegado un vuelco tremendo, ¿no? ¿Y por qué se ha producido esto? Hombre, entre otras cosas, yo conozco personalmente a Kicillof, también a Milei, pero vamos, a Kicillof lo conozco bastante más, por desgracia. Y puedo asegurar que después de 2 meses de Kicillof no me extraña nada que baje sensiblemente su votación, pero en fin. Ahora lo que pasa es que yo creo que Milei lleva el arrastre del éxito que está teniendo en toda América Latina Trump, ¿no? La ayuda de Trump, la magnífica ayuda que le ha prestado Trump, las promesas de Trump sobre inversión. Ten en cuenta que el principal problema que tenía Milei era que no había un reajuste del Producto Interior Bruto en razón de la balanza de exterior, porque no se producía más inversión que la de los grandes oligarcas argentinos de siempre. No había una inversión extranjera. Ahora, con las promesas de Trump y los fondos de inversión americanos, las cosas están cambiando sensiblemente. Además, con la lucha del narco que lleva emprendido Trump, que cada vez tiene más éxito, por cierto, se aproxima cada vez más a nosotros, por lo menos en las últimas, ya hablaremos de eso en algún momento, en las últimas noticias que yo he oído del Senado norteamericano, en la lista de personas en España. ¿El número 4? ¿El número 4 o 5? 5, creo que era ¿El 5? ¿Zapatero? El Zapatero. El 5. El 5, efectivamente. Es verdad, no le han perdonado ni la rima. Ni el 4 de Zapatero, no. Y bueno, yo creo que... Y la gata Flora. Yo creo que ahora lo que le toca es el auténtico reformismo, ¿no?, que él está predicando. Curiosamente, os contaré una anécdota, yo la he visto esta tarde, y es que la última vez, la gran victoria de Milei, hace 2 años ya, ¿no?, él cantó con micrófono en mano, a viva voz, a capela, allí delante de la gente cuando estaba celebrando, el Libre de Nino Bravo. ¿Os acordáis por qué? Porque por la libertad avance, tal y cual. Hoy, ¿sabéis lo que ha cantado? Vamos, ayer, ¿sabéis lo que cantó? El rey, yo soy el rey, de la película El Rey León. El Rey León, efectivamente. Que el cambio es importante, De Libre a ahora yo soy el rey. Está diciendo, ahora os vais a enterar. Vamos a pasarle... Porque él no ha venido, ahora sí que os vais a enterar. Él no ha venido a pastorear corderos, sino a despertar leones. Vamos a pasarle el rugido de tigre de Gabinete Caligari, a ver si también se anima. Óscar Rivas. Qué grupazo, por favor. Qué grupazo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Esparza, en que de peronismo solo el nombre. Yo los definiría mejor como montoneros, a los que repudió, por cierto, el propio Perón, ¿no? En relación con las encuestas, es cierto que Daniel ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Pero había ciertas razones para creer en esas encuestas, porque, como bien ha dicho Jesús, hace poco más de un mes le habían dado un golpazo de 14 puntos por debajo, Ana. O sea, que esto no va solo de medios ensobrados, también va de criterio, de sentido común, ¿no? Es decir, y de hecho, la reacción, aunque es un hombre muy extrovertido, Milei, demuestra también que por su parte también podía haber un punto de sorpresa, ¿por qué no? En relación con la victoria, que efectivamente ha sido apabullante, porque para la gente que no lo haya leído, es decir, es que este hombre ha conseguido hoy 56 diputados más de los que tenía, congresistas, y ha conseguido triplicar los senadores, y eso, como tú bien decías, Ana, va a facilitar no reformas, sino ruptura con lo anterior, es decir, revertir radicalmente todo aquello que había introducido durante décadas el izquierdismo radical, Óscar, extremista. pero las que no le habían permitido hasta ahora las va a poder hacer. Efectivamente, a eso me refiero, ¿no? Es decir, ya tiene una fuerza muy importante, tanto en el Congreso como en el Senado, para llevar a cabo esas reformas, ¿no? Pero hay datos que yo quería poner sobre la mesa porque me parecen muy interesantes. Fijaros, la inflación ha conseguido reducirla, porque, joder, los argentinos han votado por algo, ha conseguido reducirla de un 13 a un 2%. Es decir, eso significa que la gente, sobre todo lo más humilde y la clase media, tiene mayor poder adquisitivo. Todo lo contrario de lo que pasa en España. Pero hay un dato que a mí me parece súper relevante y es en relación con la pobreza.
llegaba a estar en un 52% de pobres en Argentina y la ha reducido en 20 puntos. Es decir, ¿cómo se traduce esto en personas? Hoy, con Milei, hay 10 millones de pobres menos y 5,5 millones de indigentes menos. Con lo cual, algo de sentido común hay en el voto de los argentinos, de luego. 30 segundos y la publicidad. Quizá lo que explica ese voto en una zona como la de Buenos Aires sea lo mismo que explicaría en cualquier otro gran núcleo urbano. Y es que hay mucha gente del establishment, proporcionalmente mucha más gente que está enganchada al establishment en Buenos Aires que en el resto de Argentina. Y quizás sea eso lo que explique ese diferente resultado. Y es un buen encuestador. Está bien, lo interesante. sabe. No, yo Señores, digo una cosa para encordiar un poco. no lo digas. Milei no estaría de acuerdo con vosotros en lo de que no es el peronismo. Milei odia el peronismo. Bueno, sí, pero seguro, pero no es el No he dicho nada de Porque peronismo. Kicillof de peronista. Señores, peronismo, a la publicidad, que porque no es el peronismo, esta es déjame típica que te lo explique. discusión que no va a llegar a ninguna parte. Pues no es el peronismo, porque el peronismo solo tiene sentido en los años 40. Jesús Trillo. Es que es la cuestión. Pero en fin. Y Evita Bueno, no se ala. parece a la Kirchner, venga, hombre, por Y favor. Evita, ¿de qué nos estamos hablando? pero Y no el es estatismo y la Kicillof es un subvención y comunista. todo lo que en definitiva Milei pelea, eso es puro peronismo, hombre. Los montoneros, Es que es más, la extrema hasta- izquierda, hasta le da vamos, un a carajo. vamos a ponerle ideas o etiquetas para que la gente lo entienda. Los montoneros eran extremistas de izquierda, a los que, como he dicho anteriormente, repudió el propio Perón. Públicamente Y ellos no en tenían la Plaza de Mayo. Y ellos, efectivamente, ahí está el ellos vídeo. no tenían Bueno, nada que ver con los periodistas Oscar, originales. Señores, a la Kicillof, nada publicidad. más. ¿Sabe usted? No me acuerdo quién fue el periodista español que le preguntaba a Perón sobre la situación política en el país y Perón explicaba, bueno, hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, y el otro preguntaba, ¿hay peronistas? Y digo, peronistas son todos. Pues exactamente esa es la cuestión. Publi, y a la vuelta vamos a política nacional. Puigdemont. Chimón. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla. No lo dudes. ...22:33, 21:33 en Canarias, y antes de seguir, muy importante, mañana hay que estar en Valencia. Mañana vamos a hacer un programa especial desde Valencia, en la víspera del aniversario de la riada que tanto dolor y tanta muerte causó y tan sucia y obscenamente está siendo manipulada por el gobierno, que es una vergüenza, que, en fin, por el gobierno y por la izquierda en general. Ahora han sacado la campaña, ¿tú dónde estabas? Pero canallas, si estabais votando el asalto a RTV, ¿eh? Todos. De verdad, ¿eh? Pues mire, para contar todo eso, lo que falló, por qué pasó lo que pasó, de quién fue la culpa, de quiénes, porque son muchos, ciertamente, qué se tenía que haber hecho, qué ha habido que hacer después y no se ha hecho de todo eso. Mañana, que Paula, socórreme, que me cabré mucho, venga. Mañana, martes 28 a las 7 de la tarde estaremos allí, sobre todo para dar voz a todas aquellas personas que no pudieron hablar, para sentir que siempre han estado en el Toro Televisión con nosotros, que vamos a ser su voz, como decía ahora mismo Esparza. Queremos denunciar en voz alta todas las ayudas que prometieron y nunca llegaron, que todas aquellas personas que están reconstruyendo su vida, sus negocios, porque nos llamaba esta mañana una persona de Valencia, no se
pueden abrir los locales. No puedo abrir mi local porque todavía la ayuda no ha llegado y encima me lo están ocupando. De 41.000 familias, 8.000, nada más, han recibido ayudas. De hecho, bueno, el pueblo valenciano sigue saliendo a la calle como ha salido este fin de semana y sigue respondiendo a la ayuda. En este caso, nosotros la petición que hemos hecho para que nos acompañen. Hemos tenido que abrir más plazas porque la gente, la verdad es que se está apuntando. Todavía quedan plazas, así que todas aquellas personas que quieran vivir este programa en directo, que quieran acompañarnos y que posteriormente quieran cenar con nosotros para seguir contándonos cosas, para que nosotros luego lo podamos hacer eco en nuestros medios de comunicación, que nos llamen, que reserven su plaza, que es muy sencillo, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos al 91-616-2464 y de verdad que les informaremos de todo. Le ayudamos a hacer la reserva para que mañana no falten a esa cita tan importante, porque todas las telepedros han hecho eco en esos momentos de lo que pasó, pero han estado un año olvidados y ahora vuelven otra vez a decir mentira tras mentira. Pues desde el Toro Televisión y desde el Club de Amigos decirles que no están solos, que hemos estado siempre con ustedes y siempre estaremos. Así que todas aquellas personas que nos llamen. Y allí estaremos con gente que estuvo desde el primer minuto quitando barro, viendo que no llegaba nadie a ayudarles. Estaremos con gente que había hecho planes de emergencias que nadie aplicó, pero existían. Y era, en fin, tan simple como empezar a tomar medidas. Y estaremos con gente efectivamente que lo ha perdido todo. Y con quienes tienen ahora la responsabilidad política de sacarlo adelante, que ya estamos viendo que aquí, entre la crueldad de unos, porque lo de Sánchez es crueldad, no tiene otro nombre, la incalificable actitud, me voy a quedar ahí, de la gente de Compromís, que han puesto dos portavoces de las víctimas, que no son víctimas, por Dios, que son dos cargos de Compromís, para hacer campaña. A esta gente que hay que contestarle, sin defender a quien no lo merece, ¿eh? Porque no, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Sí, hablo de mazón, sin defender a quien no lo merece, pero hay que contar la verdad, que es lo que vamos a hacer mañana ahí en Vélez y Ventes, en Valencia. Todavía quedan muy poquitas plazas que de verdad que merece la pena, que no se van a arrepentir, como siempre nos dicen, y sobre todo queremos hacerles llegar todo el cariño que esta casa tiene por esta tierra, por Valencia, y todos los socios que nos acogen y que nos vamos siempre con los brazos abiertos. Así que desde aquí, a todas aquellas personas que se acaban de enterar, que nos llamen, y a todas aquellas personas que ya se han apuntado y quieran apuntar a amigos o a familiares, también tienen plazas. Nadie se va a quedar sin su plaza, así que por favor que nos llamen y nos escriban lo más rápido posible. Paula Cruzado, gracias mil. Gracias a vosotros siempre. Mañana allí en Valencia, y le quiero ver. Y usted no sabe lo bonito que es además, acabar el programa cantando el himno. Vamos, o sea, la piel de gallina. Señores, Paula, gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos con Puigdemont. Ahora vamos con Puigdemont, que ha sido la noticia de la mañana. Ya estábamos el otro día, bueno, pues parece que tal, que cual. Vamos a ver, Puigdemont, acuérdese usted, dijo que Pedro Sánchez iba a tener que orinar sangre, perdón, pues se lo dijo así, porque yo soy así, en fin, para tener su apoyo. Sí, que yo no sé quién ha meado a quién aquí, porque vamos, la cosa de verdad más siniestra no puede ser. Bueno, ¿qué es lo que pasó esta mañana en Juntos por el Mal? Gloria Sacristán. Puigdemont ha decidido romper definitivamente con Pedro Sánchez. La ejecutiva de Junts, reunida este lunes en Perpiñán, ha tomado la decisión por unanimidad. Los independentistas han debatido durante más de 3 horas los términos exactos de este divorcio político con el PSOE. Ahora la palabra la tienen los militantes, que deberán ratificar o rechazar esta ruptura en una consulta interna. Todo apunta a que retirarán su apoyo en el Congreso y por el momento descartan una posible moción de censura. La decisión se venía gestando desde la semana pasada, cuando la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió a Pedro Sánchez que había llegado la hora del cambio. I començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Con esa frase, Nogueras anticipaba el fin de la alianza sellada hace casi 2 años en Bruselas, por la que Junts apoyó la investidura de Sánchez a cambio de la ley de amnistía. Y el anuncio no es casual. Junts oficializará su ruptura justo en el 8º aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, una fecha muy simbólica para el independentismo y para el propio Puigdemont. Desde el partido aseguran que mantener el pacto con el PSOE es ya insostenible.
El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña. Y hay otro factor de peso, las encuestas. Los sondeos sitúan a la formación de Sílvia Orriols, Alianza Catalana, a tan solo 2 diputados de Junts, un dato que preocupa al partido y que ha acelerado la decisión. Desde Sumar y Podemos restan crédito a la ruptura de Junts. Mano tendida para seguir dialogando y plena voluntad por nuestra parte de seguir colaborando. Junts en ningún caso va a tumbar a este gobierno. En las filas socialistas intentan aparentar tranquilidad. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación. Bueno, estamos tranquilos, este es un gobierno que cumple sus compromisos. Aunque reconocen que cada vez se hace más difícil terminar la legislatura. La realidad es que desde el minuto 1 esta legislatura es un laberinto sin salida, pero no solo para el gobierno, lo es para todos los que apoyaron la investidura. Pues efectivamente, y para Puigdemont lo es. Para Puigdemont, ¿qué quería? Para no entrar en la cárcel, fundamentalmente. Le han puesto como negociador a Santos Cerdán, que acabó en la cárcel. Luego a Zapatero, que está el número 5 en la lista esta de rimas del Senado norteamericano. ¿Y qué dice Puigdemont ahora? Esto. El PSOE ha considerado que sus tiempos y sus ritmos eran los únicos válidos. Ha actuado ignorando su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso de los avisos y señales que le hemos ido enviando estos meses de trabajo y 19 encuentros que hemos tenido en Suiza. La Dirección Ejecutiva Nacional ha decidido retirar su apoyo al Partido Socialista, ejercer la oposición y, evidentemente, consultar a la militancia. Vale, y a lo mejor con esto, pues la señora Nogueras salva un poco la cara, pero ¿vais a alentar una moción de censura? No, ¿verdad? O sea, vais a mantener a Sánchez en el poder, como Sumar, que sigue, por cierto, en el gobierno, que parece que está fuera, o como Podemos. En fin, no sé cómo lo veis vosotros, Óscar. Pues a ver, dice el refrán que perro ladrador, poco mordedor, y Puigdemont es que ladra mucho, desde que empezó la legislatura no ha hecho otra cosa que ladrar y no hace absolutamente nada, no muerde, y aquí la única mordida es la moción de censura. Y aunque hoy he leído en algunos medios que se está valorando y que esperan la llamada del BP y no sé qué, otras cosas, yo no me lo creo. Yo no lo creo porque si no hubiera sido un poquito más incisivo en sus palabras, en su intervención y la diputada Nogueras también, ¿no? Que nunca se ha visto esta mujer, ¿no? Es decir, pero es que ¿quién es Puigdemont? Es que es un caniche, es que es un señor que declara la independencia y al día siguiente huye en el maletero del coche. Si es que esto lo retrata perfectamente, ¿no? Pero yo entiendo que tenga razones, sobre todo la élite política a la que él pertenece, su partido, para estar molestos con el sanchismo, ¿no? Al que también, por cierto, él pertenece, porque sin él no tendríamos la tiranía que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Es decir, tiene razones, ¿no? El tema de la inmigración que no sale, la amnistía que lo excluyó. Es decir, y él ha dado ya señales de ese malestar abiertamente, es decir, de tiro por tierra y echó abajo la reforma de la jornada, la reducción de la jornada laboral del PSOE, que era muy importante estratégicamente en su discurso. Pero yo creo que si en clave nacional se puede explicar como una pérdida de confianza y malestar por parte de Junts hacia el PSOE, esto se explica sobre todo en clave catalana. Es decir, hay una señora que ahí apareció en este reportaje, que es Sílvia Orriols, que le está arrebatando el 18% de los votos, es decir, a Junts, y subiendo el porcentaje. Es decir, que hay unas estructuras muy poderosas desde tiempos inmemoriales en Cataluña, sobre todo en los pequeños municipios de las zonas rurales, que gobiernan y que componen el 40% de esos municipios en Cataluña, que es muy posible que pierdan una gran parte de manos también de Sílvia Orriols. Es decir, hay una serie de elementos estructurales que peligran la posición hegemónica de Junts. Y yo creo que eso es un hecho que no pueden evadir, ¿no? Con lo cual, esto para mí es una parte más del circo, el circo que tienen montado. Es decir, que ya no se cree absolutamente nadie, porque lo vemos en las reacciones del PSOE o el del propio Sumar. Bajo ningún concepto va a tirar este gobierno, lo que acredita
Es decir, la poca credibilidad que ellos mismos dan también a Puigdemont, ¿no? Y que a los ojos de sus votantes, y yo creo que Junts debe darse cuenta de esto, aunque a mí no me importa nada, como es de suponer, es decir, su figura no hace otra cosa que decrecer, es un enano, es un caniche, y esto es una parte más de una opereta que ya nadie se cree, con lo cual, es decir, no creo que vaya a ningún lado. ¿Tú qué quieres? No, yo creo, en primer lugar, que esto no es una ruptura. Pues si fuera una ruptura, hubiera anunciado que aceptaría cualquier planteamiento de moción de censura, cosa que no ha hecho. Claro. Lo que ha hecho no además... casa de mi madre. Claro. Lo que ha hecho además, incluso ni siquiera tiene la unanimidad de su propio entorno, porque Turull no está por la labor y la prueba está en que ha remitido todo a una convocatoria de un referéndum interno el día 30, creo que es, ¿no? Pasa mañana, ¿no? Para que le digan las bases sí o no. Obviamente las bases le van a decir un sí como una catedral. Hay un dato que es muy interesante, que yo creo que es exacto, pero no lo tengo muy claro. Sé exactamente cuáles son el número de afiliados de Junts per Catalunya. Son 6.430. Pero creo que el número de cargos públicos en Cataluña de Junts son también 6.000. Con lo cual estamos hablando de algo... O sea, pleno empleo. Pleno empleo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que probablemente la vieja Convergencia y Unión, que al final es Junts, la Convergencia y Unión, no es otra cosa, igual desaparece. Igual vamos a tener la suerte de que la vamos a ver desaparecer. Es verdad que va a aparecer Alianza Catalana, que al fin y al cabo pues es una... En fin, nada tiene que ver, es más bien de ultraderecha, dicen, ¿no? Sí que tiene que ver, sí. Vamos a ver. Sí, bueno, tiene que ver el independentismo. Es la deriva natural del mundo de convergencia después de medio siglo de monopolio separatista. Tienes toda la razón. Hay ya 2 generaciones enteras que han crecido siendo separatistas y solo con esos códigos. Sí, al final. Y que además, pues oye, unen la inmigración y muchas cosas que al fin y al cabo ahora son un problema real en Cataluña, ¿no? Y por tanto, pues igual tenemos la suerte de ver desaparecer de una puñetera vez del mapa político español a Convergencia y Unión. Bueno, yo creo que en la realidad esto es una maniobra para que tanto Junts como el Partido Socialista sigan mintiendo a todos. Y a todos es absolutamente a todos. Junts, tanto a los españoles como a los socialistas, como a sus propios votantes. Yo, desde luego, no creo absolutamente nada de lo que salga por boca de Puigdemont. No creo nada. Creo tampoco de lo que sale por boca de Puigdemont que de lo que sale por boca de Sánchez. Por lo tanto, lo que están haciendo es escenificar una supuesta ruptura que todos sabemos que no es tal. Insisto que creo que el punto más importante con respecto a esa ruptura que se produzca ahora mismo es por los próximos presupuestos generales del Estado. El proyecto de presupuestos generales del Estado, en el que Sánchez dice que está trabajando y que va a presentar, es un proyecto que no puede salir porque va a estar lo suficientemente inflado como para intentar mentirle a la Unión Europea e intentar mentirle a Trump diciéndole que tenemos un presupuesto en defensa que de 0 a 100 vamos a pasar a cumplir ese 5%, y se necesita alguien que además se haga fuerte, como es Puigdemont, parando esos presupuestos. De manera que Puigdemont miente a todo el mundo diciendo yo soy capaz de parar al gobierno de Sánchez. Sánchez dice yo no he podido sacar los presupuestos porque yo quería cumplir, pero no cumplo, y al final lo único que seguimos es viviendo en una mentira política constante, en el fraude constante de la política española a todos los españoles, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, porque efectivamente si se quisiera acabar con el gobierno de Sánchez no hay más que hacer una moción de censura. ¡Ojo! Pero no solo Junts, sino cualquiera de los que están apoyando el gobierno. Si hay alguien más como a Sumar, protesta pero no muerde. Junts protesta pero no muerde. Esquerra Republicana de Cataluña protesta pero no muerde. ¿Por qué? Porque forman parte todos del mismo negocio. Si no ha mordido ni siquiera el Partido Popular, cuando le hemos pedido que haga una moción de censura con nosotros, ¿qué van a morder los que están gobernando con el Partido Socialista? ¿6.465? Sí, de afiliados. Pues ese dato su vida, la de usted y la de sus hijos, depende de que piernas que hay en la Moncloa pueda mantener contentas a 6.465 personas que usted le desprecian porque no es catalán. No, pero eso es la política española.
En fin. Permíteme que haga un apunte a lo que comentaba Apunta, pero rápidamente, antes Jesús, que vamos a ver con cariño. Pero no hay que comprarle las etiquetas que nos vende toda esta progresía, ¿no? Es decir, tú hablabas de ultraderecha, pero yo precisamente leí este fin de semana un artículo en el que aparecían los barrios con mayor inmigración, que yo creo que es la clave, lo digo aquí cada vez que vengo, y tengo la convicción de que es así, ¿no? Es decir, la mayor parte de los municipios que tienen un exceso de inmigración, incluso llegando al 80%, es en Cataluña. Es decir, la gente que vota a Orriols o que puede votar, los que no son separatistas, a Vox, no lo hacen porque sean de derechas o de ultraderechas, sino porque tienen que sobrevivir y porque ven que sus barrios están desapareciendo y están siendo colonizados eso es y verdad. parasitados. Eso que dice Óscar es verdad. No sé si en rasgos generales, pero sí que hay encuestas sobre el tipo de gente que vota a Alianza y hay un porcentaje, pero muy importante, de gente que no es separatista. Lo que pasa es que es verdad que en su entorno político directo, lo que hay es eso, Alianza. Y entonces votan a esta señora. Lo cual imagino que a la Orriols se dará. Ten en cuenta que además hay una... Bueno, en Cataluña y en la antigua Convergencia y Unió, recordar que era un partido democristiano. No siempre ha habido una actitud independentista. Unión no era independentista. Convergencia sí lo era. Pero la verdad que hasta que se declaró, desde luego durante Roca y Unyet, nunca dijo que era independentista. Federalistas como el PP. Federalistas como el PP. Igual. Bueno, federalistas sí, probablemente sí. Claro, pero, como el PP, exactamente igual. Es decir, que hay una cierta derecha moderada que siempre ha habido... ¿Existe aún? Eso es lo que no tengo Es que claro. ese es el tema, porque ¿sabes? Yo estoy viendo que... Perdón, enseguida cambiamos de tema, pero es que a mí esto me parece particularmente importante para entender en qué momento estamos. Porque yo lo que estoy viendo en buena parte de los analistas es que no son conscientes de que el tiempo pasa y que en Cataluña hay dos generaciones ya educadas exclusivamente en catalán y en el separatismo. O sea, no solo en catalán, que bueno, mira... en catalán... Pero eso viene de los lodos puyolistas, es decir, es que eso, de los lodos puyolistas. Exactamente. Es que esa derecha moderada a la que tú te refieres... No la han controlado. Claro, es que moderado lo que quieras, pero con su moderación, y me río de esa moderación, hemos llegado donde estamos. Esto no debe nada. Ahora mismo, ¿cuál es el resultado? Óscar, cuando digo moderación, derecha moderada, no me estoy refiriendo al referente en cuanto a nacionalismo español o independentismo. No. Me estoy refiriendo a derecha moderada en otros aspectos. No tiene nada que ver con eso. Sí, lo entiendo. Pero esa derecha, es decir, cuya moderación avaló siempre tanto el PSOE como el Partido Popular, es la que nos ha llevado aquí. Se ha suicidado, exacto. Claro. Se ha suicidado, por eso, abriendo un proceso que no han sido capaces de controlar, igual que en el País Vasco, el otro día sale. Por eso os he dicho Esteban a decir que el próximo Lehendakari se llamará Hassan. Por eso os he dicho que igual tenemos la suerte de ver desaparecer a Convergencia y Unión. Bueno, ya, pero no solo tiene que desaparecer Convergencia y Unión. Mira, perdóname que traiga... Lo que estábamos hablando antes de Valencia, la situación que estamos en España, es que ahora mismo están preparando otra vez presupuestos todas las comunidades autónomas y a nadie le importa un rábano lo que está pasando en Valencia. Porque a nadie le importa un rábano. Es que tenemos 17 comunidades autónomas que miran para otro lado y presentan sus presupuestos como si en Valencia no pasase nada. Esa es la tragedia de España. Nosotros el año pasado, en la presentación del proyecto de presupuestos dijimos, no se puede tolerar que se presente el proyecto de presupuestos en la Comunidad de Madrid con 2.000 millones de euros más, como si en Valencia no estuviera pasando nada. Y en el Senado, en las comparecencias después del incendio, un diputado de Junts, apellidado Pujol, le dijo a los del Partido Popular: oigan, ustedes no han renunciado nunca jamás ni a una sola de las competencias que hemos ganado nosotros en Cataluña para el resto de las comunidades autónomas. Y esa es la gran tragedia de España. Y volvemos a un ejercicio de presupuestos y mañana os vais a ir a hacer el programa a Valencia y en Valencia las familias no han recibido ayuda y pasado mañana tendremos otro proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid con 2.000 millones más. Perdóname, pero y aquí nadie dice ni pío. Yo creo que no tiene nada que ver. Esa es la tragedia de España. Bueno, pues yo creo que es todo lo que tiene que ver. Ese es un problema de Madrid, pero no de Madrid, Comunidad Autónoma, sino del Gobierno de Madrid. Es decir, ahora echarle las culpas a la Comunidad Autónoma de Madrid de si ha acordado o no de Valencia, eso no tiene nada que ver. No, a la Comunidad de Madrid y a todas. Todas las comunidades están haciendo. Porque es económico. Vamos a ver, el gran problema es que este gobierno
ha pactado, entre otras cosas, con estos señores que hoy han roto el pacto, vamos, no con estos señores, sino con los de Esquerra Republicana, que con los que está gobernando en Cataluña. Ha pactado un sistema de financiación que se olvida absolutamente del principio de solidaridad que establece la Constitución española, la ley de financiación de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Se olvida totalmente del fondo de común, etcétera, etcétera. En fin, pero vamos, ahora, de echarle las culpas a las comunidades autónomas y particularmente a Madrid, pues yo me parece, a todas. Me parece que es querer llevarte la sardina al agua de una manera un poco descarada, ¿no? Todas las comunidades autónomas miran para otro lado, haya incendios, haya danas, haya lo que sea. A mí que me respeten mis millones. Por cierto, José Javier, el mejor fue Barbón. El día 4 cuando montó una rueda de prensa para decir que este incendio ha demostrado que los incendios no conocen fronteras entre comunidades autónomas. Exacto. Sí, bueno, o sea, pero... y lo descubre ahora. Sí. Bueno, pero lo cierto es que, no sé si habéis caído en la cuenta de que el día de la Dana, que es el jueves, si no creo, el día 30, sí, es el mismo día que comparece el señor Sánchez en el Senado. No es el día siguiente, ¿no? O sea, el funeral es el 29, ¿no es eso? Y el 30 en el Senado Sánchez. En el Senado comparece en la comisión de investigación. Qué bien me viene esto que cuenta Jesús, porque es justo el tema del que íbamos a hablar ahora. Claro, no hay que olvidar que todo esto al final hay algo sobrevolando. Y eso que está sobrevolando es la porquería que hay dentro del PSOE. Que hasta dónde llega, los jueces le pondrán el tipo delictivo que determinen. Pero todo lo que hemos sabido, y ya son hechos probados, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, de momento lo que es una evidencia es que el secretario de organización del PSOE está en la cárcel. Y Vox, lógicamente, pide que se registre la sede del PSOE, claro. Es que es la cuestión. Lo vemos. Vox pedirá la entrada y registro de la sede del PSOE en Ferraz y también de los domicilios de los altos cargos del PSOE que hayan tenido acceso a la contabilidad del partido. Los servicios jurídicos de Vox van a presentar un escrito, una petición de una medida cautelar en el juzgado de Guardia para pedir la entrada y registro de la sede del PSOE en Ferraz a fin de evitar el riesgo evidente de destrucción de pruebas. Igual que vamos a pedir una orden de entrada y registro en los domicilios particulares de todos aquellos cargos del Partido Socialista que puedan haber tenido acceso a esa contabilidad. El anuncio coincide con una nueva información que apunta al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Según el diario El Debate, hizo una copia de la contabilidad del partido días antes de dejar el cargo. En esa copia se incluyen los pagos en sobres con dinero en metálico a Pedro Sánchez y también a otros miembros del partido. El documento copiado no está bajo custodia judicial y el portátil que Moreno devolvió al PSOE al dejar el cargo fue formateado hasta en 2 ocasiones, eliminando todos los datos. El Tribunal Supremo considera que la copia en manos del exgerente socialista es especialmente relevante para determinar el alcance de la financiación paralela del PSOE. Destaca la donación de 1 millón de euros al Instituto de Salud Carlos III en mayo de 2020 durante la pandemia, porque esas cifras no cuadran con lo que el partido había recaudado hasta entonces. Según los agentes, en apenas 17 días, la cantidad recaudada se duplicó hasta alcanzar el 1 millón, algo difícil de explicar solo con aportaciones de afiliados. Los investigadores buscan esclarecer el origen de esos fondos y las entregas de efectivo en la sede del PSOE. Este miércoles, el juez Leopoldo Puente ha citado al exgerente Mariano Moreno Pavón y a la secretaria del PSOE, Celia Rodríguez, para aclarar todos estos movimientos. Y ahora a ver qué pasa, porque Moreno se llevó un documento, copia de un documento en el que está el pago en metálico a Pedro Sánchez. Ahora, a mí eso de que en plena pandemia la primera reacción de la gente, un montón, porque imagínese usted el pastizal, ¿no?, sea donar al PSOE. Vamos a donar. Vamos a donar al PSOE. En fin. Bueno, y de todo muy esto... creyente, muy creyente. Bueno, yo creo que lo hablábamos aquí el otro día, ¿no?, que lo que faltaba por localizar es precisamente el cuaderno de la Caja B, ¿no? Lo hablábamos, sí, que estaba con Julio. Lo que está claro, y sobre todo que seguro que hay muchas copias de ese cuaderno, que hay mucha gente que se ha querido quedar una copia precisamente para tener un arma con la que poder chantajear a los que salen en el cuaderno, y que lo que está claro es que tiene que aparecer esa copia en la que ponga P. Sánchez esta vez, ¿no? Porque yo creo que es de justicia divina, ¿no? Y que podamos preguntarle también en el Congreso de los Diputados quién es P. Sánchez. Yo sí, bueno, sí, perdona. No, te iba a decir que lo interesante
va a ser ver la comparecencia del presidente del gobierno en... ¿Va a mentir? Ya le ha dicho el fiscal general que puede mentir, que no le van a causar. Va a ser difícil que conteste. Oiga, ¿y su hermano es su hermano? ¿Sí o no? Porque resulta que no sabía dónde estaba la sede, vamos, no sabía para qué servía el instituto del cual le hicieron presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Va a ser difícil, pero ya verás, estoy de acuerdo contigo, ya verás cómo lo monta de tal manera que al final tergiversa la situación de tal forma que la víctima se convierte en verdugo, el acusado en acusador, etcétera, etcétera. Ah, eso por supuesto. Y por supuesto, hombre, que sale... me alegro de que me guste esta precisión. Sí. Perdóname el paréntesis. Y sale no perdiendo. Sé si tenemos el corte de este fin de semana, de cuando precisamente dice Pedro Sánchez, ya tenéis el corte. Sí. Si lo tenéis, ¿vale? A ver si está. Cierro el paréntesis. Tremendo. Sí, porque efectivamente estás hablando de lo de León, ¿no? ¿Fue en León donde dijo ya tenéis el corte? No lo sé. No, eso del otro hablaremos. Pero en definitiva el tipo le echa un morro que al final probablemente, oye, vete a saber cómo sale de allí. Y termina... No, él va a montar su espectáculo de luz y color. Total. De hecho, en el PP ahora mismo toda la preocupación es que no sepa el PSOE quién va a preguntar a Pedro, eso es lo más para importante. que no tenga preparado Pedro la respuesta ad hominem o a... El otro día comentaba Alejo a este respecto, y yo creo que tiene un punto de razón importante. Es decir, que lo importante no son solo las respuestas, sino sobre todo las preguntas, cómo se formulen, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con ese criterio, pero volviendo al tema, a mí me parece que la propuesta que ha hecho Vox me parece muy oportuna. Es decir, desde el principio de esta investigación, todo hacía suponer que las mordidas de esta gente, de Koldo y demás, iban a terminar una posible financiación ilegal. Es decir, todo se está clarificando en el sentido que se hacía suponer ya desde hacía meses, y aquí nadie entra. Es decir, y es que al final lo que están haciendo es destruir pruebas, o por lo menos sacarlas de la sede, que es lo lógico, es lo que harían ellos si fueron delincuentes. Estoy de acuerdo que es importante, pero es mucho más importante preguntarle al señor Sánchez si la señora Begoña es su mujer o no es su mujer. Bueno. Porque resulta que si no es su mujer, ¿por qué razón es capaz de conseguir los créditos que consiguió especiales para ir a Europa, etcétera, etcétera? Bueno. Ese es el tipo de preguntas importantes. A ver, Jesús, no tengo la menor duda en cuanto a la financiación del Partido Socialista y tal igual, pero... Mira, en fin, Jesús, esta señora el otro día que sabe de Senado contabilidad, al final dijo, pues son 7.000 euros de nada, así que tampoco estamos hablando... Lo importante es eso, el hermanito, la mujer, tal, porque ¿de qué manera puede hacer un delito de tráfico de influencia a su mujer si no es porque es la mujer del señor Sánchez? ¿De qué manera puede pero eso no hay duda, Jesús puede realizar un delito de malversación? Es que el Senado lleva más de un año de retraso, que nosotros llevamos diciendo que hay que llamar a Pedro Sánchez desde hace más de un año. De hecho, nosotros tramitamos la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid por los negocios de su mujer en la Universidad Pública Madrileña hace más de un año, y al PP le costó sangre, sudor y lágrimas, a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas mover al PP para que llevara la consulta al Consejo de Estado y que armase a la Asamblea de Madrid para, en caso de que consiguiéramos que viniera y compareciera, en caso de que diga una mentira flagrante, podamos iniciar algún tipo de procedimiento judicial. Y el PP lleva un año esperando. Lo que está claro es que los llevamos siempre del ronzal. Y ahora lo que hay que pedir es precisamente que se encuentre ese cuaderno de la caja B, porque todo lo anterior ya se ha dicho en el juzgado. Y lo que ahora mismo hay que aclarar es precisamente esa financiación ilegal del Partido Socialista al completo. Y como siempre, Senado, Vox lleva del ronzal al Partido Popular, porque el Partido Popular, en cuanto que se queda solo, se queda amedrentado, y no es su estilo, no nos lo tenemos que pensar. Yo estoy de acuerdo con Jesús en que el tipo que pregunte en el Senado no tiene que pensar en la respuesta. Sino en que luego los avezados servicios de comunicación del PP, que los tendrá, imagino, coja las preguntitas y las ponga una detrás de otra sin la respuesta. Las preguntitas y luego circular, porque en realidad... Pero ¿cómo se va a hacer tráfico? Claro. ¿En razón de qué tráfico de influencia? Porque es su mujer. ¿En razón de qué abuso de posición dominante por el parte del... porque es su hermano? Pero Jesús, etcétera, no esperes nada. Pero yo tampoco entiendo por qué. Es decir, el PP ha tardado tanto, porque Feijóo en su día dijo,
Lo haremos, llevaremos al señor Sánchez en el momento oportuno. ¿Qué hay de oportuno en este momento? Llegan tarde. Llegan muy tarde. Cosa que me parece bien que vaya, pero llega muy tarde. Llega muy tarde, tardísimo. Eso es verdad, eso es verdad. Tardísimo. El PP lo tuvo a huevo y por razones que es muy difícil entender y que algún día me imagino que conoceremos, no entró cuando era el momento. A ver, es que sinceramente yo veo que este se va a defender. No es lo mismo comparecer ante un juez y responder a unas preguntas de acusación de delitos que no comparecer. Va a atacar. Claro, es que esto sigue siendo. Paso a todos los temas siguientes, es maravilloso. Perdona. Sí, está muy bien, porque justamente lo que va a dar es atacar, como hizo este fin de semana, que hace falta ser un auténtico canalla para explotar políticamente a los muertos, sobre todo cuando la culpa es tuya. Pero es que él lo es, claro. Estamos gobernados por un señor que es un enfermo mental, tiene mala cabeza y no tiene ningún sentido. Bueno, lo dijo El País con una frase insuperable, un insensato sin escrúpulos, y se quedó corto. En aquel editorial. Lo que ha hecho este fin de semana, y todos le han seguido la corriente, por supuesto, bueno, hay quien ha ido más allá. Óscar López, es el que ha dicho que Sánchez va a pasar a la historia como el modernizador de la economía española. Sí. O sea, se puede ser pelota y luego lo siguiente, que ya es hacer el ridículo del todo, como acaba de hacer Óscar López. Bueno, digo, salvo los demás han seguido el camino de Pedro Sánchez, que es básicamente decir, aquí el problema es que el PP mata a la gente. Tal cual. Bueno, es la guerra a muerte. O sea, cuando tú planteas una campaña electoral en términos de, no, es que el otro es un asesino, ¿qué puedes contestar? Y esto fue lo que dijo Pedro, así. El que Mazón siga al frente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal. Que la gestión que hizo la Comunitat Valenciana de la Dana fue negligente, pero que el apoyo que está prestando Feijóo y Abascal a Mazón, que continúa como presidente de la Generalitat Valenciana, es indecente. Es indecente. Para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la Dana. Bueno, algún duende me ha quitado la parte justo que yo quería que escuchara usted, que es cuando dice que Mazón es el responsable de la muerte de 230 personas. Que lo dice así, exactamente así. Entonces, lo dice el tío que no mandó nada de ayuda, que vetó que se enviara ayuda al principio. Entonces, ¿qué puedes esperar? Vemos después a todos los que le rodean que, por supuesto, han perdido el discurso y ya estarán en lo mismo. Es decir, que aquí el problema es que el PP mata. O sea, yo seré un ladrón y un putero y un mentiroso, sí, todo lo que tú quieras, pero el PP es un asesino. Porque Ayuso mata a los ancianos en las residencias, Moreno Bonilla mata de cáncer a las mujeres, Mañueco mata a la gente en los incendios y, sobre todo, Mazón es el mayor asesino del mundo porque resulta que cuando vino a Riada estaba con una señora. Bueno, es llevar el debate político hasta el punto en el que solo caben, perdónenme, las bofetadas, no hay otra. ¿Tú me contarás? Bueno, en fin. Víctima, verdugo, acusador, acusado, darle la vuelta a la tortilla. Claro, bien, sí, es un habilidoso. Hay que reconocer, tú antes decías que era, ¿cómo has dicho la definición del país? Que un insensato sin escrúpulos. Un insensato sin escrúpulos. ¿Cómo lo definió el país en su día? Sí. Ahora hay que reconocer que no sé si el tipo tiene buena cabeza o no, pero mala cabeza sí tiene, pero también es listo. Para el mal, no, absolutamente, para el mal, claro. Tiene ¿Tú has visto la cuadra de asesores que tiene? Que están todo el día viendo series de Netflix, series de psicópatas. Sí, no, por supuesto que sí. Tendrá ahí una serie de asesores tremendas, pero él también sabe elegir lo que le asesoran. Es decir, que la jeta que le echa el tío, las narices que le echa al asunto. A mí una de las cosas que más me han sorprendido de Sánchez, no sé si a vosotros os pasa igual, es verlo aparecer el día de la firma del acuerdo de paz ¿dónde fue? En el Cairo, con dos narices, ir a saludar allí a Trump, terminar saludando a Trump con las dos manos, Trump más que él. Aquello era echarle una jeta. La verdad es que tiene una osadía, una cara dura y una manera de darle la vuelta a la tortilla que es absolutamente
increíble, ¿no? Pero es que lo más alucinante de esa anécdota que estás comentando es que después te salía el ministro de Exteriores diciendo de todo lo que habían hablado Sánchez y Trump durante esos segundos, ¿no? Es algo absurdo, pero que hable de matar el señor que ha presidido España durante el COVID, donde morían cada día 400 personas, donde los familiares no tenían derecho no ya a enterrar a sus muertos, sino ni siquiera a verlos. Es indignante. Es decir, yo he de reconocer que tengo una profunda aversión por este insensato sin escrúpulos. Es un tirano sangriento. Es decir, la cuestión es ¿por qué no le responden? Pues ¿Pero mira, por qué no le responden? Por una cosa muy sencilla. Es un sátrapa maldito. Por una cosa muy sencilla, porque Jesús se va a enfadar conmigo. Pero la realidad es que nadie se enfrenta a Pedro Sánchez porque todos han jugado su juego. Llegó el COVID y llegó la cogobernanza. Y tuvimos 17 presidentes de comunidades autónomas que jugaron a la España federal y con tal de asumir una cuota mayor de poder, con tal de aceptaron el juego de la cogobernanza del señor Sánchez. Y de aquellos barros vienen estos lodos. Llegamos al tema de la Dana en Valencia. Seguimos jugando a los reyes a los reyezuelos de las comunidades autónomas que antes de perder un ápice de su autonomía pueden jugarse, igual que Sánchez, las vidas que haga falta. Llegamos a los incendios y volvemos a lo mismo. Todos participan del mismo negocio de Sánchez, de partirse España, de creerse lo que no son y de tener sus intereses personales y su ambición de gobierno por encima de los intereses de la nación española y de los españoles en cada una de las comunidades autónomas. Esta es la realidad, esta es la trágica realidad de España y mientras no hagamos borrón y cuenta nueva y terminemos con este sistema, seguiremos profundizando. Cada vez habrá más desastres naturales que se llevarán más vidas por delante. Estaremos igual de poco preparados ante una pandemia, ante un incendio, ante un terremoto, aunque lo que sea, porque tenemos 17 presidentes autonómicos y un presidente del gobierno a los que lo único que les importa es mantenerse en el poder. Mira, si no, a Guardiola, ¿qué decisiones toma para mantenerse en el poder? Mira al presidente de Castilla y León, que aprueba los presupuestos, le da igual, dice, no los aprueban por culpa de Vox. No, perdona, es que cuando no te los aprueba Vox no tienes ningún inconveniente en ir a pedirle la abstención al Partido Socialista. Pero permíteme, Jesús, decir, pero es cierto que más allá de que haya unas autonomías, decir, creo que parte del éxito de este señor y de toda esa gente que lo rodea es hacer creer a mucha gente que cuando pasa algo en Valencia, en Granada o en Valladolid, me da exactamente igual, el presidente de España no tiene nada que decir y no tiene nada que hacer. Y la gente se lo está comprando y los medios se lo compran. Eso es lo absolutamente alucinante, lo absolutamente indignante. Porque hay 17... Este señor es el presidente de España, de toda España. Y él es el primero que tenía que haber bajado ahí, no para huir. Y hay 17 diciéndole, no, si estás fenomenal. No, que aquí eso mando yo. No, todo eso no es verdad. Primero, el presidente de la Comunidad Autonómica de Valencia no tiene la culpa. Que alguien diga que aquí hay cogobernanza. Pero no toda. Tiene una parte muy importante. Yo creo que si aquí no hubiera una división horizontal del poder, además de la división vertical en el sentido de los poderes tradicionales del Estado, si no hubiera una división descentralizada del poder y no hubiera una Ayuso, etcétera, o una que tiene en los contrapesos, ya estamos, ¿no? Con los contrapesos. Por supuesto, sin los contrapesos. Entonces estaríamos ante un autócrata que nadie le hubiera puesto pies en pared. Bueno, aquí, ¿quién le ha puesto pies en pared? Pues yo creo que no. Pues mira, yo creo que a lo mejor todo el mundo sería consciente de lo que vota. Y esos un poder repartido en las comunidades autónomas, no precisamente gobernanza, este señor sería el que nos hubiera llevado a un estado totalitario inevitable. Pero si estamos en un estado casi totalitario ya. Jesús Trillo, eso es un supositorio que decía. Las comunidades autónomas creen que es un supositorio, como decía un célebre. Creo que era un sereno de una película española. Ya no cuela. Con las mismas podría decirse que en una estructura de estado vertical jamás habría podido llegar al poder un tipo que se ha apoyado precisamente en la sobrerepresentación del separatismo. Exacto. Claro. O sea que...
Porque es un supositorio exactamente equivalente al... José Javier, la sobrerepresentación del separatismo es otra cuestión, es una cuestión de la ley electoral, no tiene que ver con esto. Es lo mismo, estamos hablando, lo mismo. Es una cuestión derivada directamente de la asunción masiva de competencias en exclusiva, porque Madrid ha querido, de los partidos separatistas que desde 1976, antes de la Constitución, se convierten en los únicos interlocutores válidos en los territorios. Es una cuestión de la ley electoral que había que haberla reformada. Es una cuestión de la ley electoral, porque antes de que haya Constitución, una cuestión de corrupción política. Yo creo es una cuestión de corrupción política. Yo creo, sinceramente, vamos a ver, si lo que estáis postulando es hacer desaparecer las comunidades autónomas y volver a un Estado centralista unitario, me parece lo que estamos postulando es que tu idea de que la fragmentación ¿eso es lo que estáis postulando? No, me parece muy bien. Estamos postulando que tu idea de que la yo sigo siendo partidario de las comunidades autónomas. La territorial del Estado coadyuva a salvarnos la vida es un poco aventurada. No, yo no digo que ha salvado la vida, yo digo que mucho menos de contrapeso. A ese personaje y las cosas que no han sucedido, ¿Qué contrapeso hacen las comunidades autónomas ante una política migratoria de fronteras abiertas cuando las comunidades autónomas no tienen competencia en materia? ¿Qué contrapeso hacen? ¿Qué contrapeso hacen? Cuando se embarra el campo, a usted ya le aburrirá, pero en materia migratoria, lógicamente, hay una frontera común, no tiene que vamos a hablar. Pero Jesús, pero que te lo diga yo, pero de contrapeso no tiene que servir el Congreso también. ¿Y dónde está el Congreso? Los americanos, ¿y dónde está el Senado? Los ingleses y americanos llaman check and balance, ¿vale? Y entonces el federalismo americano surgió por eso, es decir, que no es... ¿Qué queréis? No está de acuerdo conmigo. Joder. De verdad, o sea, no sé gustó lo que es esto. Por favor, Matías, chocolate. Porque como hoy no había en la mesa, ellos se han puesto, y no hay forma de callarlos. Y además, yo se lo cuento de todas formas. Chocolate es Matías López. Mire, estaba dejando de gobernar, me parece que era Narváez Bravo Murillo, creo que era así, cuando esta gente empieza a hacer chocolate. Y desde entonces es una casa magnífica de chocolates de Madrid de toda la vida, con una calidad extraordinaria, un proceso de control de calidad como no va a encontrar usted en otro lugar, con 4 variedades de las que pueden dar fe nuestros contertulios, que son absolutamente maravillosas y artesanales hasta el punto de que, fabricada un cierto número de unidades, rompen el molde para fabricar nuevas. Matías López es descomunal, tiene usted que probarlo. Chocolates matiaslopez.es. O llame por teléfono porque hacen encargos, perdón, sobre pedido, envío sobre pedido y a los 37, a ver si es capaz usted de aguantarlo, a los 37 grados se funde en la boca. Está pensado para eso. Pero nadie aguanta hasta que sin morder. Bueno, Calvet, yo soy incapaz. Yo también aguanto. Pues a ver, el próximo, que nos manden aquí y haremos la prueba. A ver si tantos que dice, yo sí que soy capaz de aguantar hasta que se funda. Matías López, no se lo puede perder. Bueno, le vamos a mandar una cajita de esto y prometo que sin alterar a Bolaños. Mañana el Consejo de Ministros aprueba la reforma Bolaños famosa, que consiste básicamente en lo siguiente. Por la vía de una modificación objetivamente razonable en abstracto, pero que en el caso de España trae consigo muchos problemas, se trata de pasar a los fiscales y ya no a los jueces la instrucción de los casos. Y por otra parte, introduce otros elementos que van a permitir al fiscal el control de la UCO, de la Unidad Centro Operativa de la Guardia Civil. Esto, ya digo, en abstracto, pues, bueno, puede ser razonable, pero claro, en concreto significa darle la llave de la celda al ladrón. Claro. Vamos a ver el tema, que es de una gravedad enorme, y lo debatimos. Mañana, como cada martes, hay Consejo de Ministros y el Gobierno va a aprobar el nuevo proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal, una ley muy polémica por el papel que va a tener ahora el fiscal general del Estado. La principal novedad es la desaparición de los jueces de instrucción. El fiscal general seguirá siendo el responsable de ejercitar la acción penal pública, pero también va a asumir la dirección de los procedimientos de investigación criminal. Otra de las novedades es que las indicaciones que el Ejecutivo remita al Ministerio Fiscal van
a ser públicas y van a quedar registradas. El nombramiento de fiscales, su ascenso y las sanciones van a quedar atribuidas al fiscal general del Estado. Por otro lado, y uno de los puntos más polémicos de todos, es que los partidos políticos, los sindicatos o las asociaciones dependientes de ellos no van a poder personarse como acusación popular. Ese es el tercer intento de reforma de la ley que no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año 2028, por lo que no va a afectar a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha. De este asunto venimos hablando hace tiempo y es un paso evidente en el control de la justicia por parte del Gobierno. En un país normal, lo lógico sería que hubiera fronda, perdón, en un país maduro, lo lógico sería que hubiera fronda, como se dice en Francia, un movimiento de togas, sublevaciones. Aquí hay fiscales y jueces muy valientes que han hablado. Pero este fin de semana, ya le digo, en un acto con jefes fiscales, jefes de área y fiscales provinciales y no sé qué, entraba Alberto García Ortiz y le daba una ovación en pie. En España hay buena parte de los fiscales que consideran efectivamente que su jefe, su amado jefe, es objeto de una cacería político-mediática por la fachosfera y los jueces fachas. Y esa gente es la que, si esto sale adelante, se va a encargar de dirigir la instrucción de los casos que a usted le afecten. Es de un tranquilizador que vamos. En fin, ahí estamos. Pues sí, la verdad es que hay que explicar claramente una cosa, es decir, salvo Francia, en Europa, en todos los países, la instrucción la lleva el fiscal. En América igual. Estamos acostumbrados a ver las películas donde está el fiscal y el abogado y esas películas divertidas de Hollywood, etc. Pero ¿por qué aquí es una cuestión tan importante y clamamos porque no se haga esto en defensa de la independencia del Poder Judicial? Porque a lo que afecta fundamentalmente es precisamente la división de poderes. Dado que el fiscal en España, tal y como está configurado en la Constitución, depende... ¿De quién depende? Del gobierno. Pero es que además, hombre, a ver, si hubieran... A ver, yo no tengo probablemente ninguna duda, ni yo ni ninguno de los fiscales ni de los jueces que puedes preguntarles de que al final el modelo será ese, pero mire usted, ese modelo será siempre y cuando usted vuelva a regular el estatuto del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, para que la gente sepa, el fiscal general del Estado tiene capacidad de dar instrucciones concretas en un juicio concreto al fiscal que lo lleve. Eso es absurdo. Eso es lo contrario a la independencia. Cuestión distinta es que el fiscal general del Estado dé una norma de instrucción general. Pero claro, esa dependencia jerárquica que establece el Estatuto del Ministerio Fiscal, partiendo de la base de que al fiscal, de acuerdo con la Constitución, al fiscal general del Estado lo elige el Gobierno, hace que previamente a cualquier planteamiento, mire usted, de que el fiscal lleve la instrucción, tendremos que garantizar que el fiscal sea independiente. Tendremos que regular que haya un juez de garantía que siga garantizando los derechos de los ciudadanos. Porque hay que tener claro, y la gente tiene que saber, como dice la presidenta del Tribunal Supremo, que no es precisamente sospechosa, los privilegios, los que llaman privilegios judiciales, no son privilegios, son derechos de los ciudadanos. Es decir, cuando estamos hablando de que un juez lleve la instrucción de un sumario, es precisamente para garantizar los derechos del acusado. Donde más garantía hay, dígase lo que se diga, en los derechos de los acusados, de los procesados, en Europa, es en Francia y en España precisamente por el sistema. Cuestión distinta es que en un momento determinado y un modelo a llegar en su día, si se regula bien la independencia, la garantía del juez de garantía, etcétera, e incluso del juez que finalmente dirige el juicio, o el jurado en su caso, en ese caso podríamos llegar a esa situación, porque sí que no cabe en la menor duda que la mayor agilidad en la investigación puede llevarlo a un órgano de este tipo, independientemente del juzgado, que va muy cargado de cosas. Pero yo creo que está bastante claro y todo el mundo lo va a entender. Pero ¿cómo se va a poder hablar si aquí, mientras siga habiendo un fiscal general del Estado, que va a ser objeto de proceso en España, desde hace 200 años que existe el cargo? El cargo del fiscal general del Estado existe en España ya 200 años. La primera vez que se procesa a un fiscal general del Estado va a ser dentro de una semana. ¿Cómo se puede hablar
de independencia judicial si ese fiscal general del Estado ha llegado a tal punto que ha dado por infringir los derechos de una persona, de la garantía de defensa, etcétera, etcétera, a donde ha llegado a ser procesado? En fin, yo creo que todo el mundo entenderá de que... Y no solamente es eso, perdón, es efectivamente, como antes decía la presentadora, es decir, es suprimir la acción popular, es modificar el modelo de proceso penal sin que se modifique previamente lo que estoy hablando, etcétera. Y es sobre todo una cosa muy, muy importante que se me olvidaba decir, que es modificar el acceso a la carrera penal, a la carrera judicial. Ese es un tema clave. Porque el acceso a la carrera judicial hasta ahora, que es un acceso objetivo mediante oposiciones, nos ha garantizado la objetividad de la carrera judicial. Que dígase lo que se diga, en España, hoy, el único poder independiente que hay, el único poder que realmente sigue siendo independiente a pesar de todo, es el Poder Judicial. ¿Es verdad? Claro, pero fíjate, Jesús, y no quiero volver a la discusión de antes, pero ¿las comunidades autónomas aquí son contrapeso de algo? No, las comunidades autónomas... Pues la invasión, que como tú muy bien has explicado, tú eres experto en derecho, yo no, es la invasión del poder ejecutivo a los juicios que se celebran en España a través del Ministerio Fiscal, con la ley Bolaños. Mira, todos los españoles que no sabemos tanto como sabes tú o como puedes saber Óscar, cuando oímos fiscal general del Estado tenemos en la cabeza, por un lado, a García Ortiz, por otro lado a Dolores Delgado y por otro lado tenemos la imagen de Pedro Sánchez diciendo de quién depende el fiscal, de quién depende la fiscalía, de quién depende, ¿no? Pues eso. Entonces, esto es tremendo porque la realidad es que todos lo que percibimos todos los españoles es que Pedro Sánchez acaba con la justicia, con la ley como la ley Bolaños. Y esta es la realidad. Y vuelvo a lo mismo, no hay contrapeso posible ante esto. Por mucho que queráis buscar contrapesos, que si no, Sánchez sería mucho peor. No, perdonas, es que Sánchez, con comunidades autónomas o sin comunidades autónomas, está siendo lo peor para España. Y lo peor para España porque efectivamente ni Poder Judicial no está respetando ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni la prensa, ni absolutamente nada. De ese tema vamos a hablar específicamente de inmediato, porque efectivamente forma parte de esto. Óscar, apuramos el tema y vamos a... Bueno, tú estabas hablando al principio de las películas que nos divierten tanto en Estados Unidos, pero, corrígeme si me equivoco, allí el fiscal es acusador. Aquí defiende la legalidad, con lo cual las figuras son totalmente distintas. Claro. Las figuras son totalmente... Se llaman igual, Óscar, pero son distintas. Entonces, son totalmente diferentes, sobre todo para que lo entienda la gente que no está metida en el mundo del derecho. Claro, que quiero decir que no es tan extraño. Es decir, sí, por supuesto. Solamente España y Francia... Te he entendido, pero era sobre todo para el telespectador que no está... Italia tiene una cosa intermedia. Ellos, cuando llevan a cabo, Bolaños, cuando lleva a cabo esta reforma, él se ampara en Europa, siempre se ampara en Europa, pero efectivamente tú creo que lo has apuntado bien. Es decir, aquí la cuestión es si el fiscal es independiente o no lo es. Claro. Y aquí el fiscal no es independiente y efectivamente, como tú bien dices, Esparza, pues sí, hay algunos valientes, pero son los valientes que confirman la regla de todos los trepas y cobardes que se han sumado muy pronto Óscar, a la tiranía. Perdón, interrumpa porque la gente no se confunda. Vamos a ver, ¿quién elige al fiscal de distrito en los Estados Unidos? Es una votación. Claro, el pueblo, el pueblo, si fuera así, pero sí, y a la policía y tal, pero por ejemplo, y a los jueces, pero y vamos a hacer eso en 2 días, y vamos a hacer eso en 2 días. Permíteme que termine el argumento. Pero y aquí yo quiero también incidir en el tema del contrapeso, es decir, este señor, es cierto que de aquellos polvos vienen estos lodos y hay que repetirlo constantemente, esto no viene de ahora, pero este señor en 6 años ha corrompido por completo, ha parasitado por completo las instituciones que yo creo que son el sostén de un Estado de Derecho y de una democracia sólida. La clave de la cuestión es esa, porque esta reforma presentada por otro tipo de persona en otro tipo de contexto sería, bueno, técnicamente valorable. A discutir. Aquí no, porque además el camino que llevamos, y empezamos en la pandemia, porque la presentó por el caso Begoña, es el de una erosión deliberada de eso que se llamaba antes monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria un carajo. Todo es decreto ley. Entonces, este hombre ha multiplicado, y es muy interesante ver el paralelismo con la dinámica bolivariana, aquí en plan posmoderno y europeo, ¿verdad?, del reforzamiento abusivo enteramente de las potestades del Poder Ejecutivo en perjuicio de los otros dos. Las Cortes son una risa. Lo ves todos los días, da igual, allí vas a botas el paripé y tal, bueno, tiene mucho mérito, pero no sirve para nada. Y con el Poder Judicial aquí quedaría enteramente anulado también.
y la institución que arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones para los discursos de la Agenda 2030. Claro. Marta de Santiago nos cuenta este asunto del deterioro institucional que al final trae causa de todo lo que estamos comentando hasta ahora. ¿España sigue siendo una monarquía parlamentaria? Según un reciente análisis realizado por El Toro Televisión, el sistema constitucional parece tambalearse. El Parlamento legisla cada vez menos, mientras que el Ejecutivo acumula un poder desproporcionado. Desde 2020 el Gobierno ha recurrido con frecuencia a los reales decretos ley para aprobar reformas clave, la laboral, la de pensiones o la reorganización del sistema judicial. Un instrumento pensado para situaciones extraordinarias se ha convertido en una herramienta habitual del Gobierno. Durante la pandemia, por ejemplo, se alcanzó un récord: 39 decretos ley en un solo año. En 2021 fueron 31, en 2022 17 y en lo que va de 2025 ya se han publicado una decena. Al mismo tiempo, la actividad legislativa normal ha caído. La actual legislatura ha aprobado tan solo 26 leyes. Pero no solo eso, el Ejecutivo también usa con creciente frecuencia los reales decretos reglamentarios, es decir, normas sin rango de ley que tampoco pasan por las Cortes. Estas normas, lanzadas semanalmente, redefinen políticas profundas sin debate parlamentario ni posibilidad de enmiendas, lo que debilita la función del legislativo. El poder legislativo ha sido desplazado. Históricamente hubo más leyes que decretos, pero hoy la proporción se ha igualado. El Consejo de Ministros emite más disposiciones generales que el Congreso. Este cambio supone un desequilibrio institucional, un ejecutivo que no solo gobierna, sino que legisla y desarrolla legislación, mientras que el Parlamento parece reducido a un mero espectador. Además, la fragmentación política y el fin del bipartidismo ha provocado una parálisis en la aprobación de leyes orgánicas que requieren mayoría absoluta. El Congreso se ha convertido en un gallinero. Muchos debates, poco acuerdo y escasa capacidad para legislar de forma profunda. Por lo que, respondiendo a la pregunta, la monarquía parlamentaria española está en una crisis profunda institucional. Formalmente sigue existiendo, pero en la práctica el Gobierno concentra tanto poder que el Parlamento parece haber perdido su protagonismo. El Parlamento legisla cada vez menos y el Consejo de Ministros cada vez más. Y esto pasa porque todo el mundo le ha dejado hacerlo. Sí, pero lo preocupante es que una figura como el decreto ley, es decir, como bien decía el reportaje, es una figura que se utiliza en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, pero eso no es lo más preocupante. Es decir, ya hace un año y pico Sánchez había superado el número de decretos leyes en relación con los que había promovido también el PSOE con Felipe González, que estuvo 14 años. Es decir, pero como digo, lo preocupante ya no es solo el abuso de una figura de la que se hace un uso fraudulento, a mi juicio, sino que muchas veces esos decretos contradicen lo que establece la propia Carta Magna. Es decir, en primero de derecho lo que se dice es lex superior deroga lex inferior, pero es que esta lex inferior está contradiciendo permanentemente la Constitución y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Eso es. Y uno la sensación que tiene es... Perdón. Porque el Tribunal Constitucional, ¿de quién depende? Pues eso. Claro. Esa es la clave. Vamos a ver. Ahí están los contrapesos. Para la tranquilidad vuestra os diré que a partir de ahora no se va a aprobar ni un solo decreto ley más, ni ninguna... Gracias a Puigdemont. Gracias a Puigdemont. Por los que tenemos ya suficiente. Contrapeso. Gracias al contrapeso. Bueno... Gracias a Puigdemont, exactamente. ¿Qué es Puigdemont? Y a partir de ahora no se va, por ejemplo, la pretendida reforma judicial que anuncia Bolaños y tal, vamos, esa no sale. Si no sale el presupuesto va a salir la reforma judicial por aquí. Es decir que, por lo tanto, hombre, aún siguen existiendo las instituciones, existiendo. Otra cosa es que cumplan su función. Los nombres, que son las cualidades de la parasitación. Oscar, otra cosa es se mantiene el nombre, pero lo demás cambia por completo. Otra cosa es que cumplan su función. Las instituciones están para cumplir una función. La institución se definía clásicamente por Oriú como una idea de obra o empresa para cumplir un bien social, al fin y al cabo, para cumplir una función social que se establece de manera permanente y orgánicamente o en la Constitución o en la realidad de la vida, etcétera. Tú sabes que los revolucionarios franceses lo primero que querían destruir antes que la nobleza eran a las instituciones. Claro. Y el gran cambio del nuevo socialismo, y es lo que empezó Chávez. Y Chávez y lo empezó muy bien, es no vas a destruir las instituciones, las vas a parasitar. Claro. Y eso está exactamente donde estamos. Que acaba de sacar una señora general de brigada un departamento de desinformación.
para vigilarle a usted, que van a hacer un manual del buen periodista. Ahí está. ¿Cómo? Doña Loreto. Sí. Señora, una general de brigada del Ministerio de Defensa. ¿Una general de brigada que le han hecho qué? Va a hacer una brigada para vigilar la desinformación. Van a sacar un manual del buen periodista para que usted no piense cosas que no tiene que pensar. O sea, están ahí. Y esa señora de uniforme se ha dejado. Así que, desde mi punto de vista, esa señora general de brigada, con todo lo vuecencia que sea vuecencia, es una traidora a mi libertad personal. A pesar de todo, las instituciones existen. Sí, existen y se corrompen. Acabamos de convenir que el Poder Judicial, a pesar de todo, en España existe. Y lo están demostrando los jueces que están procesando a todos estos señores. No vamos a volver a repetir la retórica. No. Existe el Senado, que pasado mañana, otra cosa es que la hagan bien o mal. Hay una comisión de investigación que lleva a comparecer al presidente del gobierno por razones de corrupción política. Vale. ¿Va a poder descabalgarle? Existen las comunidades autónomas que, a pesar de todo, siguen manteniendo un poder en sus propias competencias y no se le ha quedado todo y engullido para sí el poder central del señor presidente del gobierno. Si vuelves a las comunidades autónomas... Creamos, ¿Tú por qué le alimentas el monstruo a Ana Cuartero? Si vuelves, porque me gusta, las comunidades autónomas, vuelve la porque Ana es una buena... Si vuelven las comunidades autónomas, me tienes que dejar decirte que la realidad de las comunidades autónomas en España es que, lejos de suponer un contrapeso de poder, suponen un alivio de responsabilidad. Tú me dices, Sánchez sin el contrapeso de las comunidades autónomas sería peor. No. Si Sánchez no tuviera el contrapeso de las comunidades autónomas, hubiera tenido que hacer frente a todos los muertos del COVID. Si Sánchez no tuviera el contrapeso de las comunidades autónomas, tendría que haber hecho frente a los 200 muertos de la Dana. Si Sánchez no tuviera el contrapeso cómplice de las comunidades autónomas, habría tenido que hacer frente a los incendios. Claro. Y nadie hubiera dudado que tenía responsabilidad. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Eso es una distorsión del sistema. Y al final además, llegamos al problema de siempre, es decir, y además si no hubiera habido Amazon, en política, Jesús Trillo, institución, perdóname tú. Y usted también me tiene que perdonar. En política tú puedes prever instituciones que sean capaces de resistir la flaqueza humana y la maldad humana. Cuando has creado un sistema que llega un canalla y lo puede convertir en su provecho, cuando tú has hablado antes de la parasitación, de la colonización de las instituciones, has dicho, bueno, ahí están. Está solo el nombre, y esa es la clave. Si hubieran cambiado el nombre del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas, la gente diría, ¿qué está pasando? Pero la clave del éxito, o por lo menos una clave importante de su éxito, es que ese nombre hace que todo parezca que todo sigue igual. Pero la realidad es que se ha corrompido por dentro, está parasitado, está pervertido por dentro. Entonces, las instituciones solo figuran los nombres, pero estamos en una tiranía. Perdóname, Stat Rosa Pristina nomine nuda nada tenemos, decía Humberto Eco. Nada más que los nombres solamente eso tenemos, en eso terminaba el nombre de la rosa. Y yo te digo que no, que como decía Shakespeare, cualquiera que sea el nombre de la rosa, esa sigue exhalando su perfume. Y por lo tanto las instituciones, cualquiera que sea... macho, pues como el perfume sea de nuestras instituciones, te digo yo que está aquí... Si Sánchez no tuviera a Amazon en el tema de la Dana, le hubiera echado las culpas al presidente de la Confederación Hidrográfica, seguro. Olvídate. Lo de Valencia, mañana, que no se lo puede perder. Mañana hacemos programa especial desde Valencia, precisamente en víspera del aniversario de la tragedia, porque queremos respuestas y vamos a contar las respuestas que tenemos. Todo lo que falló y no tenía que haber fallado y de quién es la culpa, y todo lo que se tenía que haber hecho después y no se ha hecho y de quién es la culpa. Le esperamos allí, vamos a estar con un montón de gente en Vélez Events. Llame por favor y apúntese, porque es muy importante que estemos todos y que nos oigan cantar el himno final todos, que nos oigan desde el Micalet. Venga, Publi, y a la vuelta, usted sabe que aquí el tema del aborto nos lo tomamos muy en serio. Ah, qué bien. Y hay una semoviente en la Asamblea de Madrid, Marta Carmona. Esa, no se lo puede usted creer. Terrorífico. Pero vamos a ver, cuando la izquierda sale y te dice que hay que abortar a las 26 semanas de gestación,
es un bebé de 6 meses. ¿Cómo se llama eso? Cuando sale una señora como esta y te dice que un aborto es como extirpar un tumor, ¿eso cómo se llama? Si es que está usted pagando el sueldo. Lo publi y lo contamos. Bueno, 23, casi 47, 22, 47 en Canarias, mañana, Valencia. Todavía queda hueco, así que por favor, venid. Es muy importante, yo creo que para nosotros es muy importante, por supuesto, estar con cuanta más gente mejor, pero me parece que objetivamente es muy importante que en Valencia se oiga otra voz, aparte de las cuadras subvencionadas del PSOE y Compromís y compañía, y que se escuche a la gente de verdad, a la gente que lo pasó mal de verdad, a la gente que lo ha perdido todo de verdad, a la gente que salió en el minuto 1 a sacar barro de verdad, que son los que van a estar mañana allí con nosotros, en este programa en directo desde Valencia, con cena posterior en Vélez Events, llame y apúntese, por favor, 91-616-2464, porque cuantos más seamos, más se nos verá, que es de lo que se trata. En fin, bueno, en la cuestión del aborto, mire que se ha planteado aquí veces en la cuestión del aborto, porque para nosotros es un debate, ya lo sabe usted, fundamental. Cuando Óscar Rivas decía, eso es un asesinato, yo me he callado porque al final uno no deja de conocer casos en los que a la desesperación de una mujer no la puedes llamar asesinato, aunque objetivamente sea. Pero de vez en cuando aparece alguien que es que tiene toda la madera de un asesino. Claro, ¿qué es lo que pasa en la Asamblea de Madrid? No estamos hablando aquí de alguien que trata de suavizar las consecuencias de un acto que es negativo, pero no. Estamos hablando de alguien que lo que propone es abortar a calzón quitado a todo el mundo, como si no fuera nada, mintiendo flagrantemente contra la evidencia científica, por ejemplo. Bueno, usted escucha a esta señora, si tiene a mano cualquier antiácido viene bien, una manzana también vale, por cierto, y luego comentamos. Cualquier tumor que tenga una carga genética distinta, cualquier mutación de cualquier cáncer, supongo que quiere que no se quite. No sé, es que es una reducción al absurdo. Silencio, señorías. Absolutamente disparatada. Silencio. Que sería para hacer chanzas si no fuera porque mentalidades como la de la señora Barrero Silencio. y la de la inmensa mayoría de personas del Partido Silencio, por Popular favor. hace que cuando hay mujeres con una coriamnionitis, con una infección grave de la placenta que hace que el embarazo ya no sea viable y está en riesgo su vida, acaben muertas porque objetores de conciencia se niegan a hacerles un aborto. Y pasa en la Unión Europea, en Polonia, en ese país que tanto les gusta. Pasa en Estados Unidos bajo la administración de su admirado Trump, y es lo que pasa cuando los fanáticos antiabortistas pueden tomar decisiones sanitarias, que se mueren mujeres. Ese es el problema. Señora Platero, me decía que yo he dicho barbaridades, deshumanizante, que quiero hacer daño a un rival político. No, yo quiero que se aborte en la pública, señora Platero. Lo dije la semana pasada, lo dijo esta y lo diré todas las veces. Si tan barbaridad era lo que yo dije la semana pasada, es curioso que la señora consejera que estaba contestándome no dijera absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque es que no era una barbaridad, era una cosa absolutamente normal que le he vuelto a repetir hoy, palabra por palabra. ¿Sabe que sí es una barbaridad, una falta de humanidad y de sensibilidad enorme? Que una mujer embarazada en la semana 26 a la que se le indica un aborto en su hospital público le digan que se tiene que coger un taxi para irse a una privada y ya cuando le hayan hecho parte del procedimiento en la privada se pueda volver al hospital público a continuar con el proceso. Eso sí es una falta de humanidad y eso pasa hoy en la sanidad pública. Porque la sanidad pública madrileña la gobiernan fanáticos. Ese es el problema, que tiene la gente Silencio, tomando señorías. decisiones con el mismo fanatismo de la señora Barrero, por mucho que ustedes se vistan de más moderados. Me habla de Ceuta otra vez, me compara los 17.000 abortos de la Comunidad de Madrid con los 15 de Ceuta y los 150 de... Interesante la cosa, ¿eh? La señora Barrero, ¿en qué facultad estudia usted? Le dice la señora Barrero es forense, ¿con cuántos años de, pues de muchos, experiencia? muchos, Porque, en fin, y bueno, una mujer, ¿verdad? vamos, Pero que extraordinaria. evidentemente es médico. Un tumor. O sea, de verdad. Y en la semana 26, en España se puede abortar hasta la semana 14, si no me equivoco, por la ley. Es 26, ¿sabe usted lo que es? Bueno, que estamos en estas manos. Y me parece que es importante subrayarlo. Es decir, esta gente no cabe sencillamente, porque tiene un discurso puramente mitológico. Claro, un discurso ficticio en el cual a las mujeres les salen granitos aquí dentro de repente, que puedes tirar así en cualquier momento, tiene forma de niño, pero bueno, total, eso, y quien se pone eso es que es un fanático. Esta gente es un auténtico peligro.
¿no? En la parte que no se ve dice que no, que un aborto es una intervención farmacológica, claro, y la silla eléctrica también es una intervención técnica, ¿no? Edisoniana. Técnica, por total. favor. Bueno, pues entonces ahí estamos. Y esta la tienes tú en el... Pues sí, estos son los debates que presenciamos, ¿no? Y dijo cosas todavía peores que esta, porque le dijo a la presidenta algo de verdad bastante duro, y era que no hiciera pagar a todas las mujeres impidiéndoles el aborto, su infertilidad y su imposibilidad de ser madre, ¿no? Yo creo que esto usted no se ha enterado. Efectivamente, esta mujer le dijo a Isabel Díaz Ayuso que ella, como no puede ser madre, pues usted que ha tenido problemas muy serios, está vengándose, prohibiendo que las otras mujeres aborten. O sea, hay que ser mala persona. Pues ahí estamos. Pues sí, y luego efectivamente ha puesto un montón de ejemplos como comparar un niño con un tumor, que es una modificación, que tiene una modificación genética. Hasta donde yo sé, los tumores no alcanzan vida independiente jamás, ¿no? Y no son la etapa en el útero de la madre no es una etapa transitoria si hay un tumor en el útero de la madre. Luego ha alegado infecciones que, bueno, Raquel, precisamente nuestra compañera que defendió nuestra posición en este debate, nos ha contado cómo esto es perfectamente tratable en la mayoría de los casos. Pero de todas maneras, aún así, lo que radica es que unos estamos en la cultura de la vida y otros están claramente en la cultura de la muerte, y hay unos terceros que se posicionan en la cultura de la vida, pero que escriben cartas diciendo que la cultura de la muerte está asegurada aunque ellos lleguen al poder, que es lo que ha hecho Feijóo. Y llegan otros que dicen primero que van a apoyar unas determinadas políticas para aquellas mujeres. Has dicho tú una cosa muy interesante, ¿no? Y es que a la desesperación de una mujer no se le puede llamar asesinato. A mí me vas a permitir que te corrija. A una mujer desesperada no se le puede llamar asesino, porque en ese caso no es ella la que asesina al bebé, sino todos aquellos que la han impulsado a llevar ahí. Por lo tanto, la culpable no es ella, sino todos aquellos que por acción o omisión han inducido eso que sí, y en todos los casos debemos llamar No es una asesinato. corrección, es una mejora. Sí, es verdad. Efectivamente, porque esto es así. Y con eso es con lo que nos tenemos que posicionar. El aborto es un asesinato y a la mujer hay que ayudarla para que no se encuentre en una situación tan desesperada como para ver en un asesinato la única salida a su situación. Jesús, Óscar. A mí me ha sorprendido mucho esa descalificación tan radical de que toda la sanidad pública son unos fanáticos, ha dicho. Sí, sí. Esta es compañera de partido de la ministra de Sanidad, ¿no? Sí. También asume ella la consideración de fanáticos de los miembros de la sanidad pública, ¿no? Debe ser. Debe ser, ¿no? Bueno, yo creo que el debate del aborto es una... Suscribo perfectamente lo que acabas de decir, de que calificar de que el aborto es un asesinato. Bueno, un asesinato no, pero en definitiva un homicidio, claramente. Asesinato, digo, en el sentido de... También, penal. Sí, porque hay alevosía clara, ¿no? Etcétera. Pero, en fin, aquí el debate se ha provocado, yo no sé en este caso de la Asamblea de Madrid, pero en general la vuelta del aborto se ha provocado por Sánchez una vez más, proponiendo nada más y nada menos que esta es la cuestión ahora, no es sobre la calificación delictual del aborto, sino sobre si es un derecho o no un derecho. Y la incorporación de ese derecho, que dicen y defienden estas, a la Constitución española. Ese es el debate que ahora hay encima de la mesa. Yo creo que en ese debate no hay duda. Ahí sí que la derecha en bloque está en contra de considerar semejante locura, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo creo que la han introducido para dividir más aún, para introducir más pelea, para introducir más radicalización y para enfrentar a Vox con el Partido Popular. Yo se lo agradezco porque creo que hay mucho votante del Partido Popular engañado. Y hay mucho votante del Partido Popular... Permíteme que se termine el programa y siempre acabo con la lengua fuera. Esto quien lo llevó en Europa fue la señora Le Pen en Francia, ¿eh? Bueno, no es precisamente... Ese es otro debate. Yo escucho es el mismo debate. Es el derecho de la modificación del artículo 36 de la Constitución francesa. Jesús. Dijo la sartén al cazo, quita que manchas. Y esto es en lo que yo pienso cuando escucho a esta señora llamar fanático a otro cualquiera. Yo la escucho y es que no me cabe mayor grado de fanatismo que el suyo. Y además la vehemencia con la que estaba hablando es impresionante. Pero mira, recientemente no, pero hace 3, 4, 5 años se publicó en Estados Unidos un estudio bastante interesante y pérfido a la vez sobre lenguaje y aborto.
Es decir, estaba elaborado por una gran asociación médica, muy importante, muy relevante en Estados Unidos, y lo que te venía a decir es que hay que introducir un lenguaje que la gente acepte de una manera natural, un lenguaje aséptico. Y ellos decían, a ver, hay que prohibir hablar del aborto como un bebé o como un niño por nacer. Es decir, hay que hablar de embrión o de feto. ¿Por qué? Porque cuando hablas de embrión o de feto, lo que estás haciendo es deshumanizar la vida, que es lo que se propone esta gente. Y al final yo escucho esta y me estaba acordando de Pasolini, mi querido amigo Pedro Ferrer Barbadillo me dirá, ¿cómo lees a Pasolini? Pero lo cierto es que lo he leído y mucho. Y Pasolini decía en un momento dado, y para el que no lo sepa quién era un comunista, director de cine, italiano y director de cine, y bueno, un intelectual yo creo bastante potente. Y él decía, hemos caído en una terrible paradoja. Aquello que se consideraba contra natura, hoy se considera natural. Y aquello que se considera natural, hoy se considera contra natura. Y él hablaba a propósito de la legalización del aborto y decía, la legalización del aborto es la legalización del homicidio. ¿Por qué? Porque la vida es sagrada. Y esto lo decía un comunista. ¿Cómo han cambiado? Eso lo decía Pasolini en una época en la que alguien podía sostener que no había constancia de la singularidad completa de la vida del nasciturus. Pero gracias a la genética, precisamente, sabemos que sí. Por tanto, al final lo que significa filosóficamente hablando es que tú estás concediendo a alguien el derecho a prescindir de la vida de un otro perfectamente diferenciado. Y eso es lo que hay. Y si dentro de eso tú dices, bueno, es que incluso así hay casos en los que habría que aceptarlo, pues eso es un debate. Ahora, pensar que eso es un derecho es otra cosa muy distinta. Pero eso, como tú has dicho una cosa que tienes toda la razón, es que cuando no había una definición científica de lo que era la vida, entonces dio posibilidad a la sentencia del año 1973 de la norteamericana, efectivamente. 73 de norteamericana. Claro, Sin embargo, la sentencia del 2022 de versus, no me acuerdo ahora, es de versus contra Jackson, ¿no? Pues esa sentencia lo que dice es que no puede ser privacy, porque no forma parte del cuerpo de la mujer. Tiene que ser algo que evidentemente no podemos reconocer como derecho. ¿Por qué no podemos reconocer derecho? Porque no puede haber derecho que mate a otro derecho. Es claro, porque obviamente. Más aún cuando es previo, que es el derecho a la vida, sin el cual no hay ningún derecho. Eso no les importa a estos porque no estudian en la facultad de... Pero en fin, sí. Bueno, mire, esto usted sabe que para nosotros es un debate que lo saque quien lo saque, siempre vamos a entrar. Porque es crucial. Es crucial. Una sociedad que considera rutinario matar a una porción de sus hijos periódicamente, pues sencillamente es una sociedad enferma. Y hay que cambiarla. En fin, señores, que nos quedan 30 segundos y Óscar Rivas esta vez ha conseguido acabar una argumentación. Sí, claro, es que yo... Óscar, gracias mil, don Jesús Trillo, gracias Ana Cuartero, muchísimas gracias. Y mañana nos vemos en Valencia, programa especial Riada, y vamos a contarlo todo. También lo que otros no le han querido contar. Que descansen.